Mi querido Alexis Ayala, bienvenido a este podcast, amigo. ¿Cómo eran tus épocas de descontrol? Probé sustancias, consumía cocaína, pero también de una manera muy estúpida. ¿Cómo fue el infarto de Alexis Ayala? Terrible, pero maravilloso. Fue un regalo de vida. ¿Cómo fue tu secuestro? Y me paré en un cajero. Y ya, pues yo subo a sacar dinero y cuando sube un señor atrás de mí, saco yo el dinero del cajero, volteo y hace así, me saca la pistola. Ay, cabrón. Entonces la gente te dice, ¿cómo? Si tu mamá no te abandonó cuando eras un bebé, ¿por qué la vas a abandonar ahora que está grande? Pendejo, no la sé cuidar. Mi mamá está enferma. Yo también tengo que tener una vida para que mi vida me ayude a darle de comer a mi mamá. ¿Por qué te decían el güerito naco en el colegio? Pues porque vivía en una unidad del Iste. Robabas llantas de carros de morro. Yo estaba esposado en la patrulla, mi mamá se metió a la patrulla, me dijo, ¿por qué lo hiciste? Y yo, pues, ¿por qué, mamá? Pues por dinero. Chavo pendejo, engreído. ¿Cómo ves el Aldito de Nigris? Fíjate que tenía barba y picaba. No, yo también tenía barba. Mi querido Alexis Ayala, bienvenido a este podcast, amigo. Gracias, ¿Cómo feliz. estás? Bien, Melo, bien. ¿Tú? No, pues la verdad, emocionado. O sea, estoy emocionado porque eres Alexis Ayala, compadre. Así nada más. Eres Alexis Ayala y te tengo enfrente de mí y estamos platicando. Si me hubieran dicho hace 10 años, 5, hace 2, vas a entrevistar a Alexis Ayala, no me lo hubiera creído, compadre. La verdad. Pues déjame decirte que voy a tomar bien bonito lo que estás diciendo. Son de las cosas que cuando te dicen porque eres, me gusta ser, me gusta vivir y lo guardaré en el corazón, lo saco, lo pongo en la bolsa del pantalón para que algún día que esté bajoneado diga, fue un podcast donde me dijeron, eres Alexis Ayala y no me lo hubiera imaginado. Entonces, subir ese ánimo porque a todas las personas a veces se nos baja. Yo lo Véngamelo. Y no, gracias. No, te gracias. Disfruto en tus clips y todo. Muchas gracias. La verdad es que pues eres una persona pues muy exitosa, eres una persona que lleva una trayectoria impresionante. Pues yo veía novelas de niño, pues, obviamente yo veía Carrusel de niños, mi mamá veía Cuna de Lobos y pues veía todas tus novelas y pues, yo te veía el guapo galán, güerito y la chingada de mamá. Está cabrón, está guapo. Mi mamá decía, Alex Ayala, cabrón, o sea, es el canal de las no sé telenovelas, si güey. No, pero está te padre lo juro, lo que estás güey. diciendo. O sea, porque yo ni hice Carrusel ni hice Cuna de Lobos. No. Te estoy fregando. No. O sea, es las que yo veía. Yo sé, Mamá, estoy dando lata. Mi mamá, mis tías, todas, pues, súper fans. Dales un beso en el corazón a tu mamá y a tus tías. Muchas gracias. Y pues respeto mucho tu carrera. Gracias, amigo y mío. Pues como te dije ahorita, no me la creo que estoy enfrente de ti. Pero pues aquí estamos platicando. Amén. Y pues tenemos amigos en común, padrísimos. El Aldito que te quiere, que te respeta. Yo también. Bastante. Mucho. Que le enseñaste muchas cosas. Ayer estuvo aquí el buen Abelito. Entonces, pues hay racita que ya me había dicho, no, ese Alexis Ayala es chingón, cabrón. Cuando me dice Víctor, oye, está Alexis Ayala y que vio el podcast tuyo de Jorge D'Alessio, tal vez se va a animar. Y dije, no seas mamón. Le dije, pues a huevo, cabrón. Dije, a huevo, ¿cómo no? Víctor también es muy querido. Muy querido, ya muchos años de caminar los mismos pasillos y eso está a todo dar. Aldo y Abelito son gentes que conozco en la Casa de los Famosos, que se convierte en un regalo de vida para mí, en muchos sentidos, porque hizo que yo me encontrara otra vez con Alexis Ayala, que esa fue la parte importante, ¿no? Fíjate. Todos a veces en la vida nos soltamos un poco. Y en el Cuarto Noche, que es donde estaba Aldo y donde estaba Abelito, que nos toca caer ahí, pues todos teníamos la misma necesidad de afecto, de reconocimiento, de apoyo, de plática, de oído y de vivir. La Casa de los Famosos, todo el mundo te dice que es un juego. No es un juego. Se convierte en tu vida en ese momento, es lo que vives, es tu realidad. Y por eso cuando se da un afecto, se da honesto. Y cuando se da una diferencia, se da de a de veras, verdadera también. O sea, no es puro pedo la Casa de los Famosos, lo que pasa adentro. No. Pero
para mí, y siempre lo sostuve y lo dije, lo que sucede dentro de la casa de los famosos se queda dentro de la casa de los famosos. Yo salgo y es como cuando termino una novela, ya acabé esa historia, vámonos a la siguiente película, a la siguiente serie, a la siguiente novela, a la siguiente obra de teatro, te vas cambiando. Y yo, bendito sea Dios, salí de ahí con mucho trabajo, salí y me fui a hacer Más Vale Sola, hice 2 actuaciones especiales en 2 series. Ahorita estoy haciendo novela con el señor Nacho Sada, termino esta novela y a los 3 días empiezo otra. Ahorita estoy dirigiendo una obra de teatro que además produzco con Miguel Briones, que nos vamos de gira de aquí a finales de mayo hasta que empiece el mundial, que se llama El Amante Infiel. La produce Miguel Briones, la dirijo yo, le escribió Patricia Martínez, está Juan Soler, Ingrid Martz, Arlet Terán, Claudia Lizaldi, Mauricio Isla, Cintia Aparicio, estoy yo. Entonces estoy ocupado, por eso digo, uno va cambiando de piel, no como las víboras, porque no hay que ser víbora en la vida, ¿no? Exacto. Pero sí vas cambiando de piel, porque cada vez que pasa algo en la vida, no nos quedamos siendo la misma persona. No. Tenemos que evolucionar. Sí, siempre. Oye, Alexis, y ahorita me estabas comentando algo muy interesante. Todo esto que estás haciendo, que me dijiste que fue una sarta de cosas que me revolviste, ¿es después de la Casa de los Famosos? Sí, es después de la Casa de los Famosos. ¿Todo esto has hecho después de la Casa de los Famosos? Todo eso estoy haciendo, ya hice y estoy haciendo después de la Casa de los Famosos. ¡Qué bárbaro, güey! Mira, en la Casa de los Famosos... ¿Trabajas día y noche? Pues estoy activo todo el día. De repente en la noche sí, cuando te toca dirigir, pues tienes que hacer un análisis de texto, tienes que ver tono, ritmo, intención y velocidad para llegar al género adecuado, llevar a tus compañeros, a tus actores, y es un trabajo en equipo, ¿no? Como les digo yo, una vez abierto el telón y más sobre todo cuando estás haciendo comedia, una vez que se abre el telón, chingue su madre el director y eres tú y el público. Exacto. Y que la gente se divierte, pase bien. Pero me gusta lo que hago, me gusta estar activo. La Casa de los Famosos fue algo que fue un trabajo y que hice porque así como existen las redes, una manera de entrar a las redes y de regresar ahí era ser el programa más visto de la televisión mexicana y del continente también. Y entonces era renovarse o morir. El actor, bendito sea Dios, nunca salió golpeado. Bueno, ni el Papa saldría bien librado de una Casa de los Famosos. No, hombre, qué bárbaro. ¿Me entiendes? Ahí, la vida de la Casa de los Famosos que vivimos nosotros adentro se nos puede hacer muy dura, pero realmente el programa está afuera, en los fandoms, en las redes sociales, en lo que suben los clips, en lo que hacen la crítica, en lo que ustedes dicen, nuestros familiares lo viven muy fuerte. Y una vez que salimos, pues ya, para mí se quedó. Toda la gente que estuvo en la Casa de los Famosos en mi temporada, como en las otras también, me merecen todo mi respeto. Todo mi respeto. Se necesitan muchos pantalones para entender que vas a dejar tu vida para meterte a mostrar tu vida encerrado en un lugar donde tu universo se convierte en esos 1000 metros cuadrados de estar y no personajes, las personas que están. Donde quieras o no quieras va a aflorar de alguna manera como eres. Y yo lo he dicho siempre, soy totalmente responsable de todo lo que dije y de todo lo que hice. Claro. Yo nunca perdí de vista que estaba en un programa que se estaba grabando todas las mañanas y todas las noches. Yo volteaba a los techos porque los espejos te pueden engañar, pero las cámaras de los techos no. Entonces yo me levantaba, veía y decía, estoy trabajando. Y ves la cámara. Ándale. Estoy trabajando. Y cada vez que empezaba a hablar, veía las cámaras y decía, estoy trabajando. Nunca perdí la conciencia de que estaba trabajando. Me puse como regla no hablar mal de nadie que no estuviera dentro de la casa, no hablar mal de nadie que estuviera dentro de la casa, pero sí enfrentar lo que no me gustara dentro de la casa, que es muy diferente, ¿no? Porque no todos los que estuvieron dentro de la Casa de los Famosos pensaban como tú. No, nadie, ni yo pensaba como ellos. Yo lo dije en algún posicionamiento, yo no vine a quedar bien con nadie, ni tú viniste a quedar bien conmigo. Es lo que estás diciendo ahorita. Y estaba trabajando. Y hay otras personas que se tomaron personales muchas cosas. Pero pues ahí está. Yo al final, en ese momento, algo me pudo haber disgustado, no me pudo haber gustado, pero fue de ahí. Fue de ahí. Ya de ahí. Y yo, antes de entrar a la Casa de los Famosos, me encanta tomar terapia, tomo terapia. Mi terapeuta, le mando un abrazo, Gabriel Pagnot, que es un fregón. Le dediqué 3 sesiones
exclusivamente para hablar de lo que podría yo vivir en la casa de los famosos, de cómo podría estar mi mapa emocional. Cuando te encierran en el hotel, te hacen una serie de juntas y pláticas para decirte qué puedes vivir y platicas con la psicóloga de la casa de los famosos. Órale, hay una psicóloga dentro de la casa de los famosos. Yo la vi todas las semanas, la veía yo una vez. No la ves, la escuchas. Te encierran en el confesionario, la oyes y puedes tener esta terapia que te ayuda. Yo sí la tomaba. Ella te ve, tú no la ves. Eso no salía al aire. No, eso no sale al aire. Okay. Pero ella te maneja un mapa emocional de lo que vas a sentir. No puedes hacer... Es un encierro muy duro porque si empiezas a sentir el abandono brutal, te cortan toda comunicación con el exterior. La única porra que puedes tener realmente es cuando estás nominado, te encierran en el cuarto y de repente te van regresando. Y dices, ok, la gente me regresó. No estoy afuera. Alguien va a estar eliminado. Y al final es una competencia de público afuera, no de nosotros. Exacto. O sea, tú vas a ser tú y si le caes bien o le caes mal a la gente, pues no lo sabes. Nadie de los que estuvimos en la casa ni de los que han estado piensan que están haciendo algo equivocado. Todos pensamos que estamos haciendo algo correcto y por eso me repito, todos y todas merecen todo mi respeto por tener los pantalones de estar ahí y demostrarte vulnerable y demostrar de alguna manera quién eres y cómo piensas. Claro. ¿No? Oye, Alexis, y ahorita que me estás diciendo que tenían una psicóloga que pues no veían, que se metían en el confesionario y que platicaban con ella, por ejemplo, si alguien de ustedes, no sé, padecía de alguna enfermedad o alguna ansiedad y demás, ¿podían tomar medicamentos? No los tomas. Yo tuve un infarto hace 8 años. Sí, supe. Y yo tengo horarios específicos para tomar el Coplavix, que es una medicina que tengo que tomar en la mañana, que me ayuda a que mi sangre esté un poco más diluida, el Lipitor, que lo tomo en la noche, una serie de cosas. Obviamente mi omega 3 lo tengo que tomar, una serie de complementos y suplementos y te lo dan. O sea, sí puedes tomar medicinas dentro de la casa de los famosos. Imagínate, yo además no tengo tiroides. A mí me la quemaron a los 27 años con yodo radioactivo. Entonces yo tomo hormona desde los 27 años para suplir la hormona natural con una hormona química. Te cuidan en ese sentido muchísimo. Por lo menos a mí me cuidaron mucho. Yo tenía mis horarios, me cuidaban muy bien, me mandaban llamar. Y son cosas que no se ven y que no se pueden ver porque de alguna manera romperían un poco lo que es lo que está sucediendo y cómo se vive la casa. El encierro y todo ese rollo. Pero hay un cuidado. Ahora, ojo, no ves a nadie. O sea, de verdad no hay contacto con el exterior. O sea, no hay un doctor que entre el confesionario. No, te dejan las cosas y tú te lo tomas y te sales y nada más oyes a la jefa. O sea, vaya. O sea, el encierro es real, el aislamiento es real. Es un anexo real. Los problemas real, es un anexo real. Sí. Wow. Y no sé si de repente, obviamente no voy a decir una estupidez, pero es un encierro muy fuerte, no hay nada. Mis respetos para los y conforme que vas avanzando no te lo van haciendo más fácil, te lo van haciendo más difícil. Y empiezan a darte un poquito de premios cuando faltan 3 semanas para salir, ¿no? Los congelados, entonces dices, y eso lo que te da es la esperanza de que también te pueda pasar a ti. Qué increíble, Alexis. Gracias por compartir esto, porque yo sí traía la duda esa de las medicinas y le preguntaba a mamá, porque nosotros somos fans de la casa de los famosos y lo veíamos todo el tiempo. Y, oye, mamá, si yo un día estoy en la casa de los famosos, ¿cómo lo voy a hacer con mi Ribotril? Métete. No, hombre, cállate. Yo la recomiendo brutalmente. Me obviamente sacan a la primera semana, no me aguantan. No es cierto. Todo mundo dice eso. Es que a mí yo no me aguantaría. Te controlas. Piensas y empieza un trabajo personal importante, interesante, real, honesto, padre, de profundidad, ¿verdad? Hacia ti, donde vas a empezar a decir, ok, no estoy de acuerdo con eso, no lo comparto, ¿cómo me voy a cuidar? Hay una serie de cosas que empiezas a jugar. Te voy a decir una pendejada. Cuando ya salgo, son muchas horas, revisan toda tu ropa, esto, el otro, te regresan cosas, demás, te entregan tus medicamentos, lo que tomabas, esto, el otro, y llega un momento en que ya, duermes 1.5 horas para levantarte a hacer todo lo que te tienen de prensa. O sea, yo salí entre que me llevaron al hotel y todo eran las 2 de la mañana, en que terminamos de revisar las cosas eran las 4 de la mañana y me tenía que parar a las 6. ¿Ok? Pero voy y me acuesto y apago la luz y de repente digo, me faltó tomarme esta medicina y prendo la luz y dije, ok, yo puedo prender y apagar la luz. Y empecé a prender y apagar la luz y me empecé a reír como idiota yo solo en el cuarto.
ya salí. Yo puedo prender y apagar la luz. Ya tengo una decisión. Yo tengo una decisión real de lo que voy a hacer. Porque ahí te apagan la luz del cuarto cuando ellos quieren y te la prenden cuando ellos quieren. Y de repente te encierran y te apagan el aire acondicionado. Y, o sea, hay una serie de cosas. O sea, es para que, y te lo dicen en el mapa emocional. Te dice el productor Pali, que es un fregón y conoce muy bien su concepto y todo. Te dice, yo me voy a encargar de que al tercer día empiezan a discutir. Me dice, para el quinto ya va a haber problemas. Ya sabía. Y pasa. Conoce muy bien su concepto y su programa. Pues, porque no puede ser todo paz y amor, pero sí hay paz y amor, porque se convierte en un programa en el que, como yo les decía, no sé si alguna vez lo oyeron, si alguien nos vio, yo les decía, para vivir en amor y paz tenemos el 24/7 y para competir contra la casa, los 2 cuartos, tenemos que ir por la comida y nos vamos a unir. Exacto. Es como si fuéramos los mexicanos tratando de reconstruir después de una catástrofe todo, que los mexicanos somos buenos para unirnos, pero en el momento que venga la nominación nos vamos a dividir, Guadalajara contra el América. A huevo. Ok, entonces vengan y ahí empieza el trabajo y vienen las cosas, pero bueno, eso ya fue. Qué increíble. Gracias por compartir, porque la verdad sí quería yo escuchar esto, Alexis, y muchas gracias por tomarte el tiempo de venir aquí a platicar. La verdad es un honor platicar contigo. Sé que tienes mucha historia, sé que tienes muchas anécdotas, muchas cosas que contarnos, y pues aquí tengo unas preguntillas padres, que me aventé. Venga. Para ver, para conocer más a fondo la vida de Alexis Ayala al estilo mío y pues vamos a empezarle a ver qué tal, compadre. Échalo. ¿De dónde es Alexis Ayala? ¿De México o de Estados Unidos? Nací en Estados Unidos, soy mexicano y tengo la nacionalidad americana otra vez, pero soy más mexicano que la tortilla azul. Yo llegué aquí de 8 meses de edad. Mi vida personal, laboral, económica, amorosa está aquí. La familia del lado de mi mamá está en Estados Unidos. Tengo también raíces en Estados Unidos, pero mi vida, mi formación es México. O sea, no mucha raza sabe, pero literal sí naciste en San Francisco. San Francisco, California. Sí. ¿Y le vas a los 49ers? Les fui. Realmente soy la antítesis del hombre. Yo no veo deportes en la tele. No me gustan los carros, no me gusta la velocidad. Sabes, en ese sentido, sí, yo veía el fútbol, no le voy a ningún equipo, era malísimo. Vi el fútbol americano por pertenecer, pero en el momento que encontré mi camino, a lo que me gustaba, a lo que me dedicaba, dejé de hacer algunas cosas. Lo único que veo como deporte, que no es deporte obviamente en la tele, es el póker. Porque además jugué 2 años para Poker Stars, como celebridad. Sí, me llevaron a jugar a algunos países y era padre como celebridad. Me gusta mucho el póker, el Texas Hold'em, porque sí es una cuestión de estrategia, de observación, y yo me dedico a eso. Mucho enfoque, ¿no, Alexis? Y observar. El actor necesita observar, necesita ver, necesita vivir en atención para tener tensión, para poder dar la atención correcta. Si no hay atención en la vida, no hay nada. Y el actor tiene que estar viendo, recibiendo, observando. ¿Qué me das? ¿Cómo me lo das? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te moviste? ¿Cuál es tu tono? ¿Qué hay atrás de ti? ¿Qué veo en tus ojos? ¿Cómo estás respirando? Y eso me encanta de mi carrera. Y el Texas Hold'em tiene eso. Oye, ¿y cómo te fue en Poker Stars? Pues bien, gané algún dinero para México, para un techo para mi casa. Se llamaba la fundación para la que yo jugaba. Okay. Te sentaba en una mesa con algunos de los campeones. Los campeones obviamente no jugaban ahí, se tiraban y esto, pero nos dejaban a las celebridades. Jugué en Viña del Mar, jugué en Bahamas, jugué en Mar de Plata. Y llegué a ganar cerca de $70,000 para un techo para mi casa. Pero es para la fundación, es para ese dinero, fundación. No es para ti. No es para la fundación. A ti te pagan un dinero por ir, una X cantidad, y parte del pago también es que entres al main event. En el main event nunca llegué más lejos del tercer día. Imagínate 10,000 jugadores de póker. El día que más lejos llegué fue en Bahamas, que fue al tercer día, y es una experiencia brutal y formidable. Pero no soy jugador profesional de póker, nada más me gusta, lo disfruto y esos torneos son maravillosos. ¿Y juegas normalmente? O sea, ¿vas a un casino, vas a Las Vegas? No, al casino no. Hay una mesa que tenemos de amigos está Coque Muñiz, está Roberto Gómez, está Gerardo Quirós, está Jorge Salinas, el Borrego Nava, estaba Guillermo del Bosque, en paz descanse. Somos 11 los que estamos ahí, Luis Mario Santos Coy, y tenemos 20 años jugando. Santos Coy. Sí. Jefazo, lo adoro. Es mi chiquito.
Es de mis grandes amigos. También mío y de mi familia, literal. Es un tipazo. Yo por él hice mi primer concierto de rock. Ok. Por él hice mi primer concierto de rock, te lo platico rápido. Yo quería hacer un concierto de música grupera, que eso se dedica a mi familia. Tenía una disquera. Yo estuve en casa de tu papá hace muchos años con Luis Mario Santos Coy. De Domingo. Bueno, él es mi tío. Mi mamá es Pati. Es Pati Chávez. En casa de Domingo, hace muchos años con Luis Mario. Y yo quería hacer un concierto grupero, nunca pude conseguir al grupo, a pesar de que era de mi familia, y lo cuento y siempre lo cuento y saben mis tíos quiénes son. Entonces le digo a Luis Mario, oye, quiero hacer un concierto de Caifanes. Y Luis Mario me pasó el teléfono de Marusa Reyes y le marcamos, hicimos el primer concierto de rock antes que de un grupero, increíblemente. Pero por eso lo quiero un chingo a Luis Mario. Uno no es poderoso por quien uno es. Uno sirve por la gente que lo rodea y lo acompaña. Exactamente. Pero de la misma manera uno tiene que responder. 100%. Y esa es la parte bonita de la lealtad. Y eso me encanta. Lo laboral nunca será personal, pero si le pones lo personal para que lo laboral camine, el corazón hace que todo lata. Qué increíble. Fuerte. Pues qué buen entourage tienes ahí con tu raza del póker. Sí. Ahí cuando se arme una, invítame, aunque sea nada más para ver. Porque pues no avisa cuando estés en México. De repente, al principio jugábamos todos los martes. Durante 10 años no fallábamos o más. Tenemos 20 jugando. Después de pandemia y todo eso, se fue haciendo como más distancia entre las jugadas, pero por lo menos nos juntamos a veces una vez al mes, cada mes y medio, jugamos más por convivir, siendo una mesa de poder del medio, porque había productores, cantantes, actores, protagonistas, Adrián Uribe puro también jefe. Y todo. Nunca hicimos nada que tuviera que ver con el trabajo y era una sanidad. También está Sergio Mayer ahí. Todos independientemente teníamos algún tipo de sociedad, pero en esa mesa no hablábamos de nada que tuviera que ver con el trabajo. Nos molestábamos, nos echamos carrilla, nos la pasamos bien. Y cuando había algo importante, de repente era como, oye, Melo, ¿tú me puedes ayudar con esto? Se me atoró. Órale, háblame mañana, lo vemos y si podemos caminar, pues lo caminamos. El Petit Comité está padrísimo, sí. ¿No? Pues qué buenas amistades, está increíble. Gracias por compartir eso, Alexis. Con gusto. Platícame cómo fue tu infancia, Alexis. Bonita. Yo tuve unos padres muy amorosos que me dieron mucho amor, mucha compañía, que me pusieron en un piso donde ellos no estaban para que yo viera que la vida tenía otro tipo de vivirla, de verla, de gozarla, de disfrutarla, de trabajarla, ¿no? Como me decía mi papá, yo vengo del escalón cero, mijo. Mi papá es de los hombres, alguna vez lo conté, creo que fue con Jordi Rosado en su podcast. Tú ves las fotos de que esas no las tengo, me las robaron en una mudanza. Veías la foto de mi papá de la primaria y estaban los niños de botita, los de guarache y los descalzos. Y mi papá era de los descalzos. No tenía ni zapatos. Fíjate. Pero él... O sea, tu jefe viene desde abajo. Desde abajo. Un hombre que se hizo empíricamente a base de esfuerzo, de trabajo. Como dijo, yo vengo del escalón cero, yo te voy a poner en el 2, en el 3 y espero que tú sigas subiendo la escalera. Qué bonito. Y él compraba zapatos y te daba un par y te decía, son para que camines el mundo. El mundo. Dale. ¿A qué se dedicaba tu papá, Alex? Él trabajaba en la hotelería, estuvo mucho tiempo trabajando en el Hotel Hacienda Cocoyoc. Ajá. Y también hacía fotografía. Era un viejazo. Yo tengo una frase tatuada de él que dice las tristezas y las alegrías 3 días. 3 días llora y nadie me quiere, soy el peor, no funciono y vuelve a empezar. 3 días di soy un fregón, soy el mejor, nadie puede conmigo y vuelve a empezar. Festéjate, sí, llórate, sí, pero siempre vuelve a empezar. Pero date el chance de aplaudirte, date el chance de llorar, porque luego tenemos esta educación de guardarnos las cosas y eso me gustaba mucho de él y de mi madre también. Siempre había un abrazo, siempre. Si yo estoy donde estoy es porque ellos me abrieron la puerta, ¿no? Claro, claro. Entonces tu papá, jalador desde un inicio, queriéndote dar siempre lo mejor. Siempre dando lo mejor de él y muy estricto también. O sea, al final... Él tenía esta educación fuerte de provincia también, digo, para que te des una idea, una vez me agarró a cuerazos que no me podía yo ni sentar porque no me subía a una bicicleta como los hombres. Cuerazos, ¿no? Son cintarazos para la raza que no sepa. Cintazos y me dejó las nalgas moradas. ¿Con hebilla o sin hebilla? No, sin levilla, del otro lado. A mí de repente me tocó uno con hebilla. Nunca fue violento de lastimar. Era violento de corregir. No por eso dejaba de ser violento. Exacto. Que es fuerte. Pero te digo una cosa, yo creo que hay cosas que hizo que le agradezco mucho hoy porque me forjaron la manera en la que soy. Yo no me caigo para llorar,
me caigo para pedirle permiso a Dios y levantarme. Exacto. Y venga. Así es. A lo que siga. Oye, pues esos cuerazos sí sirvieron, mi Mucho. querido Alexis. Sí sirvieron. A mí de repente papá sacaba el cinto, pero no sé si te acuerdas que como que lo agarraban y lo tronaban. Para que te asustaras. Para que te asustaras de que ahí viene el chingazo, hijo. No, córrele a chingar su madre, ¿verdad? Sí. No, pero sí, de repente sí funcionan, sí funcionan los cuerazos. Y hoy en día, estas generaciones nuevas de cristal, como que no, ¿verdad? O sea, le haces algo al niño y haz de cuenta que eres una persona violenta. Pero no es culpa de ellos. Exacto. Es culpa de la educación que les dieron. Exactamente. No es culpa de ellos. Y yo creo que hoy en día todos tenemos que dar o tratar de dar una mejor educación. Vivimos en la cultura del chantaje. Hoy por un chinga tu madre la gente se sigue matando. Sí. O sea, chinga tu madre. Ay, mi mamá. No, a ver, la cultura del chantaje y todo el mundo se culpa y llora. No hay cómo trabajar, no hay cómo hacer las cosas, no hay cómo darte cuenta de que te puedes equivocar y de que puedes volver a intentar, pero que equivocarte es parte de un camino para poder tener un triunfo, para poder lograr hacer las cosas, ¿no? Claro. Alexis, platícame cómo fue vivir en una unidad del ISSSTE e ir a un colegio de paga. Terrible, fuerte. Vivir en dos mundos es muy complicado. Puedo imaginar. Yo era el güerito pobre de la escuela de los ricos, ¿no? Pero al final, esto también creo que ya lo platiqué alguna vez. Voy a platicar otra cosa para no repetirte cosas que he platicado en otro lado, pero o sea, yo tengo 60 años, los cumplí dentro de la Casa de los Famosos. Soy del 9 de agosto de 1965. Soy un clásico, como dicen. No manches, no pareces de 65. No, tengo 60, nací en el 65. Por eso no pareces de 60. Le corregí con madre, ¿verdad? Pero a lo que voy es que hace 50 años, la manera de hablar, era de pinche naquito, tú qué haces aquí y tú, Sí, o sea, el bullying, pero por 100. Era muy complicado y era muy fuerte. Entonces, yo, sin entender como niño no puedes entender. Yo no entendía esa parte de mis papás de te estamos poniendo en el escalón 3, que hoy lo entiendo, ¿no? De por qué me estaban mostrando otras cosas y demás. Y en la unidad del ISSSTE, pues era el güerito que iba a la escuela de ricos. Entonces, en todos lados me querían madrear. Te querían agarrar madrazos. Pues sí, en todos lados me tenía que defender y aprendí a defenderme, ¿no? Y a defenderme no nada más de golpes, a defenderme también parándome y diciendo y enfrentando y retando de alguna manera, porque también pues el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Por algo existen los dichos y cuando uno enfrenta ciertas cosas, bueno, pues se van parando. Pero toda esa parte al final hoy en día es como, sí, la vida es así, no vas a encajar en todos lados, no todo el mundo te tiene que querer y tampoco tú tienes que querer estar en todos lados ni que todo el mundo te quiera, tienes que cuidar tu energía, tienes que saber cuidarte a ti. Y creo que también que por eso estamos muy mal educados. De repente queremos que todo el mundo encaje y tú, mijito, sí, tú di que sí, sea amable. Sí, hay que ser amables hasta cierto momento, ¿no? Claro. No tienes por qué permitir que te humillen, pero tú tampoco humilles. Claro. Para la gente que no sabe, Alexis, platícanos cuáles son las unidades del ISSSTE. Es importante que lo sepa la gente. Pues las unidades del ISSSTE, el ISSSTE es una institución del gobierno que era de hospitales, así como está el IMSS y todo esto. Y entonces tienen estas unidades que no sé si se sigan construyendo o no, que es donde mi padre pudo comprar el departamento, que son de interés social. Okay. Donde hay una serie de créditos. Mi padre no la compró con crédito, él había ahorrado el dinero y es donde pudo hacer que viviéramos y donde tuvo él su casa propia. Okay. ¿No? Esa es la unidad del ISSSTE. Esa es la unidad del ISSSTE donde vivíamos. La unidad estaba en Avenida Universidad 1810. Yo vivía en el edificio N, departamento 5, en la colonia Romero de Terreros. ¿Y la escuela de paga era? El Alexander Bain. Que era la escuela de los ricos. Una de las mejores escuelas que hay en esta ciudad, sí. Ahí estuve hasta tercero de secundaria, cuando ya me dieron las gracias
muy amablemente por haber estado ahí, y de ahí me fui a una preparatoria, donde estuve un año, y después ya terminé en el INUMIC. No hice ninguna universidad, ninguna me aceptaba porque mi promedio era de menos de 7 y yo reprobaba los exámenes psicológicos, me los sé de memoria, ya lo he contado antes, nocivo para la población estudiantil por rasgos de liderazgo. Entonces no me aceptaban ni la Ibero, ni estos machotes que se me hacen terribles, donde calificaban o siguen calificando, no lo sé, de alguna manera, cómo son las personas. Me encanta la psicología, se me hace muy importante, y creo que si uno la puede tomar, está padre, claro, ¿no? Para que te enfrentes tú contigo, pero no para que te señalen. Exacto. Pues la verdad, qué admirable la chamba de tus papás, el que puedes, el que pudiste, estudiar en una escuela. No, lo agradezco enormemente. Chingona, y como dices tú, del escalón 0 al 3. Me pusieron en el 3. Y del 3 tú para arriba. Pues he tratado de subir los escalones, y también de repente me he caído en la escalera y he tenido que volver a subir. O sea, al final, creo que la vida es del día a día, ¿no? Y de no dar por hecho y de seguir trabajando. Y vaya, yo no tuve una educación financiera. Desafortunadamente mi padre no la tuvo, mi madre tampoco, no me la pudieron dar, y la empecé a aprender tarde, pero tarde nunca es tarde. Siempre es un comienzo, y estoy tratando de poder cuidar hoy en día, a mis 60 años, lo que tal vez podría ser mi retiro, porque además, cuando tenía 30, que estaba en un momento muy bullante de mi vida, me decían, haz esto. No, yo no, eso no. Yo voy a invertir acá. Nada más me robaban el dinero y me tenían de adorno en disque negocios en los que yo estaba. Pero pues no era culpa de esa gente, era mi responsabilidad. Pues felicidades a tus señores padres. Gracias, amigo. La verdad, mis respetos. Alexis, ¿por qué te decían el güerito naco en el colegio? Pues porque vivía en una unidad del ISSSTE. Qué mendigos, güey. Pues sí, pero ¿Te peleabas? También... ¿Te enojabas? Sí, bueno, me peleaba y me agarraba a golpes a cada rato y empujones, como de niño, ¿no? Todo eso fue de quinto o sexto de primaria hasta tercero de secundaria. A mí me daba mucha pena donde vivía. Una vez me dieron un ride y se pararon exactamente enfrente de la unidad, y yo les negué que yo vivía ahí, y mi hermana les decía que es 4 años más chica que yo, pero sí vivimos aquí. No, que nos dejen allá en la esquina de Miguel Ángel de Quevedo, de cómo me daba pena. Y después se lo dije a mis papás, y vaya, ellos al final me trataron de dar la mejor explicación, pero pues tampoco lo entendían mucho. Ellos todo lo que hicieron lo hicieron por amor, y lo hicieron muy bien. Y con esfuerzo, Alexis. Con todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. Ellos se quitaban mucho para darnos a mi hermana y a mí. Pues sí, pues mucho. Para mandarte al colegio caro de paga, ha de haber sido un sacrificio muy cañón de tus señores padres. Pero fíjate que mi papá nunca usó la palabra sacrificio. Okay. Y eso me encanta. Él nunca se hacía la víctima de nada. Él siempre decía, esto es a base de esfuerzo, de cariño, de afecto, de amor. Y yo uso esas palabras hoy en día. Es con esfuerzo, con cariño, con afecto y con amor, no con sacrificio. No con sacrificio. Y las cosas no valen la pena. ¿Por qué vas a penar? Valen todo el amor. Tú vales el cariño, tú vales el amor, tú vales el esfuerzo, no la pena. Exacto. ¿Por qué vas a valer el sufrimiento? Mejor vales el esfuerzo y las ganas. Totalmente de acuerdo, Alexis. Sí, gracias. ¿Qué tan cierto, Alexis, es que robabas llantas de carros de morro? Sí, fue cierto. Sí, las robé, porque yo tenía una gran necesidad de tener un dinero que de repente no tenía. A ver, yo trabajo desde los 9 años de edad, y eso no es broma. Yo en la unidad del ISSSTE, que aparte no es como la unidad del ISSSTE, no, eran unos departamentos que se llamaban unidad del ISSSTE. ¿Okay? Que hacían los del ISSSTE, pero no tiene nada de malo vivir ahí. Okay. Y si hoy yo viviera ahí, yo te invito a mi casa con todo el orgullo del mundo. No hay bronca de nada. No hay bronca de nada. Eso es lo que hay que entender. Es el que. Pero uno se hace ideas mal hechas porque, como te digo, educamos mal o educan mal, y los niños somos el reflejo de nuestras casas y de nuestros adultos. Y de alguna manera, de repente, bueno, el clasismo desafortunadamente existe, y afortunadamente también, porque en algunas cosas funciona el clasismo. Claro. Pero no tiene nada de malo, y no hay que decirlo peyorativamente ni tampoco haciendo o desdeñando las cosas. Ahí es donde yo vivía. Y un día yo le pedí a mis papás dinero para comprarme unas unas paletitas que se llamaban Cosquicola. Ajá. Y mi mamá agarró una jerga, una cubeta y unos periódicos, y me dijo, ahí hay muchos carros. No me acuerdo cuánto cobraba, voy a inventar, 20 pesos. Me dijo, cobra por cada carro que laves. Y a los 9 años yo todos los fines de semana lavaba carros. Órale. En donde yo vivía. Y con ese dinero yo me compraba los dulces.
Después, ¿qué sucedió? Cuando tenía 14 años, empecé a trabajar en Fotocontinuo, una tienda que estaba en Perisur de fotografía. Ok. ¿Por qué me contratan? Porque cuando yo llego de 14 años, yo sabía hacer laboratorios, sabía revelar las cosas, sabía de obturaciones, sabía de lentes, de óptica, o sea, los lentes de la óptica, de si era 35 milímetros, si era 120, de la Hasselblad y todo esto, porque mi padre era fotógrafo. Revelar. Y me convertí en el mejor vendedor de la tienda de Fotocontinuo a los 14 años. Y a los 15 años empezaron a abrirse los clubs de video. Y entonces pusieron una islita y me hicieron el gerente de la islita del club de video. Y yo lo que quería era vender cámaras y cosas que tuviera que ver con eso porque ganaba mayor comisión. Entonces de ahí ya mis papás me sacan de trabajar porque me empieza a ir mal en la escuela. Nunca fui buen estudiante en la escuela. La escuela no me gustaba porque no me gusta estar encerrado. Hasta la fecha a mí me dan el camerino o el camper y yo me salgo. Te sales. Yo camino, estoy viendo, me encierro para estudiar y vuelvo a salir. Y después de ahí, trabajé también en Bancomer, era analista de crédito cuando tenía 16 años. Y en este ínter, entre que salgo del Alexander Bain y estoy teniendo estos trabajos, que también trabajé en Reino Aventura con Fotocontinuo en el Pueblo Vaquero. ¿En serio? Que me dan en el Pueblo Vaquero la gerencia de la tienda del Pueblo Vaquero. ¡Órale! Ya tenía yo 15, casi 16. De los 16 a los 17 me fui a Bancomer y ahí vino el cambio de escuela también. Pero el dinero no me alcanzaba y mis papás no me daban dinero porque yo ya trabajaba. A los 17 años yo empiezo a ayudar formalmente en casa de mis papás. ¿Ok? A mi papá ya lo habían jubilado. Entonces lo jubilaron de 52 años, lo jubilaron muy joven. Así eran las cosas. Y de repente juntarte con la gente, eso es algo que me encanta, que dicen, si te juntas con 5 borrachos, ¿tú qué vas a hacer? Borracho. Y si te juntas con gente que roba llantas, ¿qué vas a hacer? Borratero. Pues roba llantas. Exacto. Y me agarraron. Fue la patrulla 13015 de la delegación Álvaro Obregón. Nunca me acordaré del nombre del policía. Bendito sea Dios, me agarraron. ¿Te van a la cárcel? No me metieron a la cárcel. Ay, porque al final, la delegación estaba abajo de Televisa, donde está el puente Avenida Toluca, y hay una delegación ahora donde hay cosas de delitos sexuales y una serie de cosas, y la delegación ya está más arriba. En ese entonces, te estoy hablando 45 años, eso estaba allá abajo y había un teléfono en la esquina. Yo no me pude echar a correr como se echaron a correr los otros 2 chavos porque íbamos en mi carro que yo tenía porque mi papá me lo había comprado y me lo había vendido. O sea, a ver, él me decía, aquí está el vaso, págamelo, cuesta tanto. Te lo doy, pero te cuesta. Me hacía trabajar. No era mal lo que él hacía, no era nada malo, pero yo tenía, al estar confundido yo, no por culpa de mis padres, yo, una necesidad de un dinero donde me empecé a juntar cuando hago el cambio del Alexander Bain al CUSA, Centro Universitario San Ángel, que era una escuela de corridos. Entonces ahí caigo un año antes de irme al INUMIC, una gran escuela del INUMIC que me funcionó mucho. Y ahí es donde me junto con esta serie de gentes y no era violencia lo que hacíamos, era abrir las cajuelas y sacar la llanta de refacción y llevárnosla, pero no dejaba de ser un acto. Hoy en día te digo una cosa, nunca lo he vuelto a hacer después de esa vez que me agarraron en mi vida. O sea, yo puedo ver que tú dejas aquí $1,000,000 de pesos, voy y te digo, aquí está tu $1,000,000 de pesos. O sea, la lección fue grande. Como lo he dicho siempre, soy un príncipe de Dios. Bendito Dios. Todos somos un príncipe y una princesa de Dios, pero te lo tienes que creer. Porque si Dios es rey y tú crees en Dios y eres su hijo, ¿qué eres? Pues un príncipe, pero pues créetelo. Y la vida te da señales y la vida te va poniendo cosas para que tú te des cuenta y seas agradecido y puedas corregir el camino. Claro. Y me dieron la opción. Entonces yo le di el teléfono de mi papá y le hablaron a mi papá y mi papá llegó y le hizo un cheque al viejito y le entregó sus ahorros y ya de ahí nos fuimos. Y o sea, al viejito, al policía. Al policía. Para que no te metieran a la cárcel. Para que no me metieran a la cárcel. Ay, cabrón. Que en ese entonces pues era la correccional, ¿no? Por ser chiquitos. Sí, todavía no era mayor de edad, pero el robo se seguía por oficio. Entonces, al final, esa fue la primera vez que vi llorar realmente a mi papá. Yo estaba esposado en la patrulla, mi mamá se metió a la patrulla y me dijo, ¿por qué lo hiciste? Y yo, pues, ¿por qué, mamá? Pues por dinero. Chavo pendejo engreído, ¿me entiendes? Y total, el caso es que ya, se arreglan ahí con las cosas, llegamos a la casa, era un Malibú negro el que yo tenía, 1978 era el carro, ¿no? Chingón el Malibú. Bien bonito. Y estaba la llanta de un Sakura en la cajuela. Sakura. Ajá. Y entonces. Claro. Mi Domingo papá, Chávez tenía un Sakura. Sí. Mi papá agarró la llanta del Sakura
y la puso en el edificio, en el N, donde vivíamos en el departamento 5, había unos cuartos de servicio arriba, y él guardó la llanta arriba. Y cuando bajó, no me dijo nada, ya me quebré yo, empecé a llorar, empecé a pedir perdón, y él me dijo, yo no sé de qué me estás hablando, a ti que no se te olvide. Y nunca me regañó, y no hubo necesidad de que me diera cuerazos. El cuerazo más fuerte que tuve fue el de su mirada, y su mirada no era señalándome a mí, era culpándose a él. Y eso fue terrible, porque cuando después lo hablamos, él me dijo, yo me equivoqué. Yo te puse en un lugar en el que tú no te supe guiar para que estuvieras. Que eran esas escuelas, era ese club, era viendo una serie de cosas que yo no podía tener. Ojo, a él, yo tenía familia en Estados Unidos. Entonces, para nosotros era fácil ir a Estados Unidos porque no pagábamos hotel, porque nos podíamos ir en camión o de repente en avión, teníamos una casa donde llegar. Entonces, de alguna manera yo podía viajar. Entonces era como incongruente porque yo no entendía que tenía muchos privilegios que yo no sabía ver. ¿Por qué? Porque yo veía tu vaso más lleno que el mío, sin darme cuenta que mi vaso también tenía agua fresca. Lleno, claro. Hoy lo entiendo muy bien. Hoy entiendo ese momento muchísimo y me corregí en 3 segundos. Esa etapa de mi vida duró muy pocos meses, muy poquito, porque Dios es muy sabio, porque pudo haber pasado que nunca me agarraran, pero me agarraron, gracias a Dios. Qué y bueno, aprendí la lección. Qué bueno. Y mis padres también aprendieron la lección y te digo que lejos de llevarme con un regaño, con un cuerazo violento, con un algo, lo hicieron con mucho amor. Una lección. Y ahí es donde se fijan más las cosas. Claro que sí. ¿Cómo ayudaba Alexis Ayala económicamente a sus papás? Pues como es, ¿no? ¿Qué se tiene que pagar? ¿Cómo se tiene que pagar? ¿Qué se tiene que hacer? ¿En qué momento se tiene que hacer? A mí me rescatan mucho las artes marciales. Después de eso, mi mamá me lleva con Jaime Delgado, que es mi sensei, es un psicólogo muy importante que ha preparado a deportistas de muy alto nivel. Leo Lavalle era un tenista muy importante de esa época mexicano, a quienes entrenaba Jaime Delgado y yo iba con él como su senpai para ayudar al entrenamiento y ayudarme a una serie de cosas. Él daba clases también a los zorros plateados de la policía, yo iba también a ayudarle a dar las clases, todo eso. A mí las artes marciales me empiezan a enfocar mucho de lo que yo tenía que hacer y yo empiezo a vivir de las artes marciales. Yo daba clases de karate, cobraba de ahí y ¿Eres maestro sensei de karate? Sí. Wow. Di clases durante 5 años. Qué increíble, güey. Sí. Y eso me dio una formación increíble porque me hace que después de que yo esté golpeado por esa parte, empiece yo a sentir que realmente tengo una valía, no por lo que tengo, sino por lo que sé hacer y por lo que soy y por cómo yo me empiezo a ver a mí. Empecé a dejar de ver afuera lo que tenía otra gente y empecé a verme a mí lo que yo podía hacer, lo que yo podía lograr, lo que yo podía lograr. Y la vida es muy sabia. Y entonces yo le doy clases de karate a Gilberto Trujillo y Raúl Trujillo, que son hermanos de Valentín Trujillo, que fue en los 70s y 80s una de las grandes estrellas de nuestro país. Así es. Y yo desde niño le decía a mis papás cuando veía siempre en domingo, un día me van a ver ahí en la tele. Ah, ¿sí les decías? Sí, cuando salía a menudo. Yo tenía tanta necesidad de que no me chingaran, de que no me dijeran güerito naco y tú qué haces aquí, y de que yo tuviera un reconocimiento, que yo veía que le gritaban a Luis Miguel y yo no sabía si yo quería cantar o yo quería actuar o yo qué quería, pero yo quería ser ese güey al que todo mundo le admiraba, al que todo mundo le gritaba, aplaudían, al que todo mundo le aplaudía, al que todo mundo le reconocía. Y yo decía, claro, eso es en la tele y un día me van a ver ahí en la tele. Y cuando yo estoy dando clases de karate y tengo a los hijos de Valentín, un día un stunt no llega. No. Y me hablan por teléfono a casa de mis papás. En ese tiempo no había el celular. Ajá. Y entonces me dicen, oye, el stunt no llegó. ¿Tú podrías montar una coreografía de peleas y doblar a mi hermano? Y dije, claro. Neta. Y entonces me voy y era una escena donde está Gaby Rufo y Valentín Trujillo. Se llamaba Yo el Ejecutor, la película. Me ¿Qué? llevo. Yo la vi, Yo el Ejecutor. Sí, claro, bueno, pues esa salía película. acá de malandro este cabrón, claro.
hay una escena que se hace atrás de la alberca olímpica y yo monté toda la coreografía de esa pelea y yo doblo a Valentín Trujillo ¿En para serio, las patadas Alexis? y todo. Tú eres el doble que sale en Yo el Ejecutor. Sí. Y después le hice otra película que no me acuerdo cómo se llama. Ahorita te digo. Pero ahí fue mi primer enfrentamiento con las cámaras. Y Valentín se portó divino y los hermanos también. Valentín ya falleció hace algunos años. Gilberto y Raúl siguen siendo vivos, siguen siendo buenos amigos. Ahí cuando yo les daba clases de karate a ellos, yo también le daba clases a Rodolfo de Anda Jr., que fue mi gran socio y amigo con el que produje el Pantera y una serie de cosas. Nos conocimos desde esa época y fuimos creciendo juntos. Él desafortunadamente falleció hace 2 años de un infarto, pero lo conocí en esa época. Y cuando yo vi esas cámaras y yo vi cómo trataban a Valentín, y Valentín era el productor, y Valentín dirigía también, y yo veía eso, y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero no sabía cómo tenerlo. Entonces tuve ese enfrentamiento, hago las cosas, ya la prepa no termino, ninguna universidad me acepta, tengo menos de 7 de promedio, repruebo los exámenes psicológicos, ¿no? Pero no lo repruebo por desmadroso, lo repruebo por honesto. Por decir, yo tengo cerebro, otras yo pienso, yo tengo estamina, claro. Yo tengo huevos de vivir la vida, yo quiero hacer cosas. No me aceptan, entonces como tengo la posibilidad de irme a Estados Unidos, mando una solicitud para el ejército de los Estados Unidos, me aceptan para ir a un colegio de oficiales en San Diego, en La Joya, porque tengo las artes marciales, porque tengo conocimientos de fotografía, porque estoy en la edad ideal, que son los 17, 18 años. Y un amigo mío, Vladimir Soto, trabajaba en una línea de cruceros en el Mediterráneo. Y él trabajaba como garrotero en el crucero. Viajando por todo el mundo. Pues a los 18 años en Europa, güey. ¿Qué te importa si eres el capitán o eres el garrotero? Exacto. Y entonces me habla al departamento de mis papás, que vivíamos en el N5. Yo ya, toda esta historia viene a que estoy trabajando, me estoy buscando, pero yo ya, si gano 3,000 pesos, yo doy 1,500 pesos a la casa. Ahí a la casa. Yo ya estaba apoyando a la casa. Bien. Yo a los 23 años ya me hacía cargo del 80% a casa de mis papás y para los 26, 27 ya me hacía cargo del 90%. Bonito. Mi mamá seguía trabajando y el dinero que ella ganaba era para ella y ayudaba a muchas cosas de la casa, pero yo ahí y aporté muchas cosas. Cuando pasa esto de que si me voy a Estados Unidos o me voy a ir a Europa, mi mamá conoce a Nancy Rothman, que es a quien el tigre Emilio Azcárraga Milmo, en paz descanse también, le encarga el Star System, el nuevo Star System, que busque nuevos talentos y que haga esta escuela para que sus grandes estrellas vayan a estudiar a Los Ángeles, a Nueva York, al Acting Studio, que les den clases de equitación, que les den idiomas, que les den esto. Y le dice, mi hijo, que los preparen mejor y que busquen nuevos talentos. Y entonces le dice mi mamá a Nancy, mi hijo siempre ha querido estar en el medio, quiero que lo conozcas, no le digas que yo te lo pedí, dile que lo conociste en una exhibición que sí hubo de artes marciales, porque yo con Jaime Delgado entro por mi mamá, que es mi maestro de karate, que era psicólogo de la escuela donde trabajaba mi mamá, que era el Princeton, que ya no existe. Y ahí hicimos una exhibición de karate para los niños, con los papás y con los adultos. Y entonces mi mamá me dice a mí que me vio la señora que trabaja en Televisa y que preguntó que quién era el güerito y que mi mamá le dijo, es mi hijo. El güerito guapo. El güerito guapo. El güerito guapo. Fíjate que va a sonar mamón lo que voy a decir, pero también me jodían mucho porque era muy buen deportista, menos para el fútbol. Para el fútbol era malísimo y le gustaba mucho a las niñas. Pues claro. Entonces, Tom Brady. El güerito naco, pues resulta que era muy popular. Era bueno para el deporte. Popular. Entonces eso también hacía que bueno, se dieran las cosas. Y total, Nancy Rothman me cita en su oficina, voy, hablo con ella en su oficina, me dice que le va a presentar mi foto y todo, porque me piden que le lleve fotos, y me cita una semana después, y cuando me dice, piensa si te interesa ser actor. Obviamente yo llegué a la casa y me dijo que me descubrió y que me vio, y mis papás, mira, callados, no dijeron nada. La semana regreso, mi foto con el visto bueno del tigre de Azcárraga, y me ponen un cheque delante y me dicen bienvenido a Televisa. Madres. Y desde que puse un pie en Televisa, mi primer cheque fue de $1,000,000 de esa época.
¿Que ahorita cuánto sería? No tengo la menor idea, pero 10. si yo ganaba 100,000 pesos, pues ganaba ahora 1,000,000. Wow. Entonces, con eso me fui a Miami con mis amigos porque estaba yo en el escalón 3. Ajá. Y no me daba yo cuenta que tenía amigos que tenían casa en Miami y que podía yo disfrutar de eso. Fíjate, y una serie de tu padre. Y una serie de cosas que se iban dando. Y ya a los 7 meses regresé y me mandaron al CEA, al Centro de Educación Artística, con el señor Eugenio Cobo. Y la vida me cambió mucho porque como me dijeron mis papás, nosotros tocamos la puerta, pero tú entraste gateando, caminando y después te pusiste a correr. Y unos 2-3 años antes de que falleciera mi padre, en una cena, me preguntaron que cómo entré a la empresa y les dije, me descubrieron, y mi papá se rió cuando todavía podía hablar, todavía tenía un poco de voz porque murió ya no siendo él, por lo que tenía, y le dijo a mi mamá, yo creo que ya es tiempo de que sepa. Y mi mamá ahí me cuenta, la verdad fue esta, y me cuenta lo de Nancy Rodman. Y es la historia más hermosa que puedo tener de mi carrera, porque no estoy en la carrera porque me descubrieron. Estoy en la carrera por el amor de mis papás, 100%. de que yo no me fuera a ningún otro lugar, de que yo estuviera aquí y de que yo pudiera completar mis sueños. Y una vez que entré a esa carrera, he estudiado más que nunca, he producido, he dirigido, he escrito, actúo, y todas son necesidades del actor. Has hecho todo. Sí, y mi manera de comportarme desde que tuve ese evento en mi vida, que sí, y no lo cuento con orgullo ni como, sí, yo hice, no, sino, coño, me lo pude haber ahorrado, pero también si me lo hubiera ahorrado, tal vez no sería la persona que soy hoy en día. 100%. Alexis, ahorita estás platicando mucho de tu señora madre, que la verdad, wow, todo lo que hizo por ti, pero sé que el 10 de mayo es una fecha muy dura para tu señora madre. Muy. ¿Por qué? Porque mi papá falleció un 11 de mayo. Al otro día. Hace 17 años. El 10 de mayo, mi mamá estaba metiendo a mi papá a la clínica geriátrica, y ahí él falleció. Cuando él fallece, yo estoy dirigiendo el Pantera y produciendo el Pantera. Estábamos en la 3ª temporada. Entonces yo simplemente acompañé a mi mamá a que dejara a mi papá. Eso fue un domingo y ya yo me fui a descansar y todo, pues yo vivía de noche. El Pantera es una serie que grabábamos, sí. El 80-85% era de noche y todo lo demás era de día. Y ya después al día siguiente me habló mi mamá para decirme que mi papá había fallecido. Entonces, para ella ese 10 de mayo, pero ya lo tiene más suave porque además yo me encargo de que así sea. Yo no dejo sola a mi mamá. Si yo te quiero, yo te voy a cuidar siempre. Claro. No para que tú me cuides, porque no se trata de ti, se trata de mí. Y así me educaron. De tú cuidarla a ella. Y así me educaron ellos. 100%. Sí, hay que cuidar a los papás. Yo también ahorita. Sí, claro. Siempre estoy al pendiente de mis papás y he visto cómo pues se van haciendo grandes y vas viendo la evolución y pues ahí hay que estar más presentes con ellos. Siempre le digo a mis amigos, le digo a mis amigas, a todos, hay que estar presente con los papás porque son los que nos dieron la vida y porque tenemos que estar al pendiente de ellos. Así pues como ser agradecidos. Ellos estuvieron con nosotros desde morritos, ¿verdad? Y haciéndolo como sabían hacerlo. Así es. El error de los papás es un error de amor. Exacto. Es un error de amor. Así es. Oye, Alexis, ¿cómo fue que tu papá se comunicó contigo desde el más allá por medio de un Nextel? Sí. Ese disco por ahí lo debo de tener. Estoy dirigiendo el Pantera y de repente es una noche caótica porque estamos haciendo todo un operativo en el centro y tengo a Fuerza de Tarea y de repente Fuerza de Tarea les hablan para un operativo real y se los llevan porque yo tenía el apoyo de la policía de a de veras en el Pantera y el ejército de a de veras en el Pantera. Era increíble porque veías las cosas y se sentían y de repente se lo llevan y entonces estoy yo que me está llevando la fregada y empiezo a discutir con Rodolfo. Le digo, por eso se nos van los directores, cabrón, porque esto es un desmadre y no sé qué. Y entonces, además, llevaba yo 2 años sin fumar, ¿no? Es como anécdota estúpida. Le digo, tráeme cigarros para que si vuelvo a fumar es porque es tu culpa y porque no me tienes nada. Y nos empezamos a reír y estoy fumando y de repente llega el capitán Esteban Ramírez Villa, que tiene 26 años trabajando conmigo. Él no trabaja conmigo, es mi familia. Ajá. Y me dice, oiga, mi jefe, le digo, Capi, ahorita no estás viendo. Me dicen, es que tengo un mensaje aquí de su papá. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que de mi papá? Mi papá tenía 3 meses o no sé cuántos de fallecido. Ya no, las fechas y los tiempos se me olvidan. Y entonces me pone el Nextel
Y entonces, palabras más, palabras menos. Capi, ¿cómo está? Dígale a mi hijo que todo está bien, que estoy bien, que no se preocupe de nada. Neta. Y entonces me quedo helado y le digo, Capi, ¿y esto qué? Me dice, no, mi jefe, acaba de sonar. Digo, ¿pero cómo no? ¿Lo tenías tú guardado? No. Entonces voy con Bob, mi ingeniero de audio, le digo, ¿me puedes rescatar este audio? Entonces ya se lo doy, sí. Y al día siguiente ya hablamos a Nextel y me dicen, es imposible que eso se haya guardado tanto tiempo. O sea, no hay cómo. Entonces, es esta cosa como de poltergeist. No tengo como película. Explicación de cómo se da, pero esa parte ya me... Cuando se muere mi papá y yo llego a la clínica y yo entro a ver el cuerpo de mi papá, entonces, antes de que él falleciera en el hospital, le digo, papá, descansa, no te preocupes, yo estoy aquí. Él ya no hablaba, ya no articulaba. Como me decía el neurólogo, tu papá ya no está ahí. Pero yo veía a mi papá, porque el físico era el de mi papá, pero no tenía yo contacto con mi papá. Y cuando fallece, después de que estuvo 2 meses internado en el hospital, lo llevamos a la clínica geriátrica, yo llego a ver el cuerpo de mi papá, entro al cuarto y la verdad es que yo me despedí muy rápido, y lo abrazo y le doy un beso en la frente. Y entonces le digo que espero que no se preocupe, que qué bueno que ya está descansando, y le digo, espero que estés orgulloso, palabras más, palabras menos, del hombre que educaste, que todo va a estar bien. Y el mensaje decía eso. Eso decía el mensaje. Dile a mi hijo que no se preocupe. Wow. Que yo estoy bien. Que todo va a estar bien. Yo no sé si es verdad, si se guardó, si la tecnología. Pero mi papá me habló. Te habló por el Nextel. Eso sí es algo muy increíble, Alexis. Cabrón. Desde película. Es como Stranger Things, haz de cuenta. Pues no sé si es Stranger Things, pero... Sí, se comunican seres de más allá. Yo creo que hay que creer en la vida, ¿no? Y esos son fuetazos para darle, para salir adelante, ¿no? Gracias por hacer que me acordara de eso. No. La verdad es que lo escuché en una entrevista y se lo tengo que preguntar porque se me hace algo irreal. Sí, lo había contado con Jordi, me parece. Sí, con Jordi ahí lo escuché. Alexis, ¿por qué México no estamos educados para la tercera edad? Porque tenemos una muy mala educación, porque no respetamos la edad. La edad es un privilegio. Así como la juventud es belleza, tener edad es un privilegio. Caminar este mundo es un privilegio en edad. Y deberíamos de respetar eso, pero en México deberíamos de ver la tercera edad como una capacidad diferente, porque las cosas no tienen la misma agilidad, no tienes la misma capacidad de atención, porque estamos tan mal educados que presionamos a la gente de la tercera edad y lo que les provocamos es miedo en lugar de seguridad. Sí. Y deberíamos de provocarles una seguridad. Yo intenté, mi mamá tiene unos cojones del tamaño del mundo. Yo venía de circunstancias personales durísimas, el infarto, el divorcio de la mamá de mi hija, laboralmente no tenía trabajo, yo estaba haciéndome cargo de mi mamá, pero entonces estaba la pandemia, pero una serie de cosas, y le dije, mamá, no tengo trabajo, esto me quitan la exclusividad después de 30 y tantos años, estoy acostumbrado a vivir con un sueldo, con una seguridad, y de repente yo no sé prorratear el dinero, estoy aprendiendo a prorratearlo ahora de que gano, y entonces tengo que decir, bueno, de lo que gané, pues ahora para 6 meses si no trabajo, ¿cómo le doy? Y esto.
Y de repente mi mamá, y lo platicamos, y me dice, pues busquemos una casa de retiro para que yo esté. Y una casa de retiro, el asilo, como le dicen, que le deberíamos de cambiar el nombre, que ya le ponen casa de descanso o casa de retiro, son maravillosas, pero no tenemos la educación. Entonces la gente te dice, ¿cómo? Si tu mamá no te abandonó cuando eras un bebé, ¿por qué la vas a abandonar ahora que está grande? Así Pendejo, no la sé dicen. cuidar. Mi mamá está enferma. Yo no sé darle masaje, yo no sé cuidarla, yo no sé ayudarla a que se bañe, yo no sé darle el medicamento, yo no puedo estar ahí 24 horas. Yo también tengo que tener una vida para que mi vida me ayude a darle de comer a mi mamá y hacer que la cuiden. Ok, es muy caro, pero sí, pero hay otras que no son tan caras, pero entonces el gobierno puede ayudar en esas cosas. Y yo hice público que metí a mi mamá a una casa de retiro y de descanso que se llama Damadi Sweet Homes, que hasta ahorita lo han hecho increíble. ¿Y por qué lo hice público? Para decirle a la gente, hay otras opciones. Y hay opciones para ti también. Yo no quiero que mis hijos tengan la responsabilidad que yo he tenido desde los 17 años y hoy que tengo 60. Yo hoy sigo viendo por mi mamá. Sigo procurando que mi mamá esté acompañada. Olvídate del dinero. Sigo procurando que mi mamá tenga mi tiempo, que mi mamá tenga una llamada, porque me nace desde el amor. Pero también desde el amor me nace pagar donde está y ver que no le falte algo, aunque tiene su pensión, que le alcanza para unas cosas y ella me ayuda. También me dice, mijo, ahora yo me hago cargo de esto. ¿Por qué? Porque es importante que ella se sienta útil y que ella se sienta que todavía puede hacer las cosas. Claro. Y yo hago público todo esto y la gente de repente se vuelca en una serie de cosas donde, perdón, señor, estamos mal educados. Hay que aprender. Eso es. Y yo no quiero que mis hijas el día de mañana se tengan que quitar de la boca para que su papá esté ahí en la casa. Hay que procurar que tengamos un retiro, hay que procurar que tengamos algo y el gobierno podría hacer cosas mejores para la gente de la tercera edad y no estarle dando realmente tanto a la bola de huevones jóvenes que están, perdón, así es, así lo pienso. Denle más a la gente de la tercera edad. Procuren más a la gente de la tercera edad. Y a los chavos pónganlos a trabajar, no les den dinero. Pónganles cosas de trabajo, denles oportunidades, que compitan entre ellos, que busquen crecer. Claro. Ya lo dije, ni modo, así pienso. Así es, ¿no? Es que así debe ser. Si Alexis Ayala pudiese cambiar algo en el país de México, ¿cómo arreglaría las calles para las personas con discapacidad? Una, no soy político. Dos, no tengo ni idea de cómo hacer eso, pero somos una ciudad muy mal planificada porque nos hemos ido haciendo parchando. Desafortunadamente no tenemos ni siquiera, te vas por Insurgentes y todas las calles cruzan para un mismo sentido como 10 seguidas. ¿Sí? O sea, vas ahí y los de la bicicleta no deberían de estar ahí porque no hay un carril para los de la bicicleta. No tengo la menor idea, pero hay gente que tiene la idea y de repente habría que dejarlos tal vez trabajar y diseñar, pero eso sería un lío en el que no me puedo meter, pero sí me puedo meter en decir, coño, denle más a la gente de la tercera edad, claro. Procuremos a nuestros viejos. Todos, si tenemos la oportunidad, llegaremos a ser gente adulta y gente de la tercera edad. Hoy ha crecido la salud, ¿no? Cuando yo tenía 20 años, una persona de mi edad ya era un viejito. O sea, yo soy una persona adulta de 60 años, pero no soy un viejito. Ni de aquí, ni de aquí. No me siento un viejito. No quiero ser un viejito. Y hago mi ejercicio y trato de cuidarme. Y de repente también soy indisciplinado. Soy tan disciplinado que cuando soy indisciplinado soy el más indisciplinado. ¿Has viajado a alguna ciudad del mundo, Alexis, en donde sí esté preparada para las personas de la tercera edad? Hay muchas ciudades de los Estados Unidos que sí están preparadas para eso. Hay mucha educación en Estados Unidos y en Europa para las personas de la tercera edad. Una casa de retiro es una cuestión natural. Hay casas de retiro del gobierno y hay casas de retiro particulares. Evidentemente, bueno, todo depende de muchas cosas, pero sí, hay lugares, hay colonias en los Estados Unidos que son para personas de la tercera edad. El hermano de mi mamá vive en la Florida, en los Estados Unidos. Ellos son norteamericanos, ellos viven allá y viven en una colonia que es para personas de la tercera edad, donde tienen su súper y tienen su gimnasio y tienen sus cosas, donde también están un poco más protegidos. Ojo, eso no es una cárcel. Uno no abandona a las gentes en una casa de retiro. Yo hablo diario con mamá. Cada vez que puedo la voy a ver, pero también sigo teniendo mi vida. Yo sigo teniendo sueños y sigo teniendo anhelos y sigo queriendo hacer muchas cosas en la vida. Claro. ¿Cómo son esos tipos de colonias, Alexis, para la gente que no sabemos? Pues son estas casas donde están y viven y tiene rampitas y tiene barandales para que según la circunstancia de cada quien, obviamente cada casa está arreglada según la circunstancia de la persona que va a habitar en ella. Y en este tipo de gate communities, como le llaman, de comunidades cerradas, pues hay una enfermería también que está donde tienen gimnasito y todo eso.
Me repito, hay cosas que son particulares y hay cosas que son, de gobierno. Cosas, me refiero a cosas y casas. Pues es importante que este clip lo va a ver mucha gente, Alexis. Espero que llegue a personas importantes, políticos, diputados, presidente, quien sea, gobernadores, para que le pongan ojo a eso, porque sí es muy importante. Ahí es responsabilidad de las nuevas generaciones de tener ese reconocimiento a nuestros padres, a nuestros abuelos, al vecino, a la gente que la edad de verdad es un privilegio y hay que cuidarlos, hay que tratar de hacerle la vida un poco más sencilla a esa viejita y ese viejito adorado que todavía están aquí, porque de repente dicen, no, yo tengo a mi abuela de 80 años que todavía nos hace de comer a todos. Pero de repente está sola, ¿no? Exacto. Y el día que no sabe se cayó. ¿Y por qué? Sí, no ¿Por qué tiene que estar sola? ¿Por qué no puede estar en un lugar donde está cuidada y que de todos modos le siga haciendo de comer a alguien? Mínimo, ¿verdad? Uh-huh. Alexis, pasando al tema de las novelas, ¿quién era Alexis Ayala antes y quién fue después de Cadenas de Amargura? No, bueno, Cadenas de Amargura es la carrera es la novela que me hace la carrera. Una vez que hago Cadenas de Amargura, ya voy a la oficina de un productor y ya me recibe. Antes de Cadenas de Amargura estaba yo 8 horas diarias esperando para ver si veía al jefe de reparto o a la secretaria del productor o de la productora. No me recibían. Es la novela que me da el decir, órale. Es la novela donde cuando grabamos el final en Guanajuato, de repente toda la gente está por todos lados donde estamos grabando y no me conocían como Alex Ayala, me conocían como Víctor y eran unos gritos de Víctor. Sí, y yo digo, sí. ¿qué es esto? Y entonces conecto con el niño que veía siempre en domingo. Wow. Y digo, ok, ya llegué. Fíjate. Ahora empieza. A mantenerse. Ahora empieza. A subir. Ya llegué a la puerta. Ahora hay que entrar y caminar y hacer subir todo. El escalón. Entonces me da la seguridad de que voy por el buen camino. Uh-huh. Y yo tuve la fortuna de tener buenos maestros. Gente que me quería, Luis Vélez, que fue el que me dirigió en Cadenas de Amargura, que me empieza a llevar, una Carla Estrada, que después con ella hice mi primer novela, pero con ella hice mi primer villano, gente que me empieza como a cuidar y a llevar, un Ernesto Alonso, que también después con él hice sus últimas 2 novelas, pero que Luis de Llano, que cree en mí y que me empiezan a acomodar en una serie de personajes y de cosas, y algo muy importante es que como yo empecé a ser proveedor muy joven, me hice responsable muy joven. Entonces no podía yo distraer, aunque fuera un desmadre, porque estaba empezando. Si ganas 1,000 pesos y de repente ganas 10,000, como te dije, me pusieron un cheque de $1,000,000. Pues en mi vida había visto ese dinero. Sí, pero ese $1,000,000, la verdad es que no me alcanzaba para rentar una casa, tener un carro. O sea, era como una beca. ¿Me entiendes? Pero te vuelves nuevo rico. La fama te hace nuevo rico. Fama te hace nuevo rico. Entonces tienes que entender muchas cosas y obviamente dejas de tocar el piso, pero te van a dar un jalón y te van a ubicar y la vida te va a ubicar. Pero se vale que te equivoques y se vale que llegues ahí. Entonces hay que darte chance de escuchar a la gente que te rodea, y te digo que a mí me ayudó mucho el que era proveedor desde muy joven para que no perdiera yo tanto los pies y no me fuera yo al desmadre y a esto, porque yo a los 23 años ya era papá, a los 23 años. A los 23 ya eras papá. Ya era papá, entonces no nada más eran mis papás, sino también era mi hija. Víctor. Y ya empecé a ser Víctor y ahí empezaron a cambiar las cosas. ¿Cuál fue el primer villano que hizo Alexis Ayala? Fue en Los Parientes Pobres, se llamaba Bernardo, con Carla Estrada. La novela eran Lucero y Ernesto Laguardia los protagonistas y Chantal Andere y yo éramos los antagonistas. Mi mamá era súper fan de esa novela. Villano. ¿Qué es lo bueno de ser un villano de telenovela, mi querido Alexis? Que no soy villano en la vida real. Que pero tengo la oportunidad. Muy bien el papel de villano. Pues es muy divertido. El villano es todo. Yo tengo la ventaja de estar esto lo dice Brandon Peniche y me encanta.
Somos personas ordinarias con trabajos extraordinarios. Personas ordinarias con trabajos extraordinarios. Tengo la oportunidad de hacer una catarsis, de poder sentir y sacar las cosas, de gritar, de tocar, de vivir, de hacer, de experimentar conmigo mismo y de llevarme a los extremos. Entonces puedo jugar a que hago muchas cosas y tener una calma en mi vida personal y darme cuenta de que no quiero ser esos villanos que hago en la tele, en la vida real. Quiero ser una persona que suma. Claro. ¿Cuál tú consideras, Alexis, que han sido las novelas más exitosas en tu carrera? No tengo ni idea de cuáles hayan sido las más exitosas. ¿Cuántas has hecho? He hecho 30 y cachito, 33 o 34 novelas. Es que medir el éxito de las novelas, obviamente hay personajes que te cambian la carrera, como Bernardo me cambió la carrera, me manda a ser antagónico. Y hay momentos muy importantes dentro de la carrera, novelas más exitosas que otras, pero hay momentos que se miden, creo que más que con el éxito y con la fama, sino con la paz y la tranquilidad que te puede dar el hecho de sentirte activo. Yo, cuando termino un trabajo y me siento satisfecho de lo que hice, creo que cumplí, no conforme. O sea, una cosa es satisfecho y otra cosa es conforme. Entonces, sí, di lo mejor de mí, ok, estoy satisfecho con esto. ¿Lo pude haber hecho mejor? Sí. Pero has hecho bastantes. O sea, sí. Fácil debe haber un top 3. Baila conmigo fue la novela que me convirtió en Alexis Ayala. Para la gente, con esa me convierto en Alexis Ayala. Dejo de ser el personaje y me convierto en Alexis Ayala. Tres mujeres fue una novela exitosísima que hicimos en 1999 y al mismo tiempo que hago Tres mujeres, donde éramos tres hombres protagónicos, Pedro Armendáriz, Jorge Salinas y yo, y había tres mujeres protagónicas que eran Norma Herrera, Erika Buenfil, con quien yo hacía parejas, la primera vez que trabajo con Erika Buenfil ahí, y Karime Lozano. Y después de ahí, vino La sombra del pasado y otra novela, la que me regresa a protagonizar después de pandemia y del infarto, se llamó Si nos dejan, sí, que también me regresa y me pone otra vez en el mapa para poder estar sentado hoy contigo. Bendito Dios. Amén. Bendito Dios, amén. Amén. ¿Y cuáles fueron las novelas que hiciste con Ernesto Alonso? Con Ernesto Alonso hice, Barrera de Amor. Hice también, Dios mío, ya se me olvidó, Sergio Sendel, Alessandra Rosaldo, Yadira Carrillo, no me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿cómo era trabajar con don Ernesto Alonso, el rey? Mira, con Ernesto Alonso yo tengo, cuando termino Baila conmigo, perdóname, antes de Baila conmigo, después de Víctor y todo eso, de Cadenas de Amargura, me cruzo con Ernesto Alonso en los pasillos, me saluda, se presenta conmigo y me dice, tú eres mi próximo protagónico. Así te dijo. Así me dijo. Wow. Y entonces pasa un tiempo y don Ernesto Alonso no me habla. Y entonces a mí me habla Marco Flavio Cruz. Pero no me hablaba a mí, le hablaba a Raúl Magaña. Le dice a su secretaria, háblale al güerito de ojos azules del CEA. Y la secretaria me habla a mí, porque además Raúl Magaña y yo los dos estuvimos en Cadenas de Amargura, nada más que yo tenía un papel un poco más importante que el de Raúl. Entonces se confunde y me habla a mí y ya estoy con Marco Flavio Cruz y me dice Marco Flavio, pues no eras tú, pero pues me funcionas, ¿no? Adoro a Marco Flavio. Pues quédate, vas a ser el personaje de Tomás y no sé qué en Baila conmigo. Y empiezo a hacer la novela y me encuentro con Ernesto Alonso y me regaña don Ernesto y me dice que lo que yo hice no era, que él me había dicho y que yo era el protagónico. La novela era Triángulo, que al final la hizo Eduardo Palomo con Daniela Castro. Eduardo Palomo, wow. Que con él después trabajé en la novela de Huracán. Era buen amigo, gran actor. Sí, cómo no. El del Diablo, sí, ¿cómo se llama? Juan del Diablo. Juan del Diablo. ¿Cómo no? Todas las señoras enamoradas de Juan del Diablo. Increíble la novela. Y ahí me regaña don Ernesto y me deja de hablar. Y después, cuando estoy haciendo Agujetas de color de rosa, ahí Luis de Llano se porta increíble conmigo porque a mi papá se lo tienen que... Ernesto Alonso después de eso me perdona y me habla para hacer una novela histórica donde yo iba a ser Allende, que lo terminó haciendo Ernesto Laguardia. ¿Okay? ¿Ibas a ser Allende tú? Yo iba a ser Allende. Madre. Pero entonces Luis me habla para hacer una actuación especial en Agujetas de color de rosa, que terminé quedándome 500 y tantos capítulos.
Cuando me habla Luis de Llano para que haga la novela, le digo, órale va, pero me voy con Ernesto. Me dice, sí, no hay problema, eso lo vemos con el licenciado Murguía y lo arreglamos y demás. Y en ese inter, mi papá se lo llevan al hospital, yo no tengo el dinero, mi papá no tiene el seguro de gastos médicos, cae en un hospital de paga, pero entonces arreglamos para que llegue con unas personas al hospital de La Raza para que lo operen al corazón, pero eso tiene todo un costo y demás, yo no tengo el dinero y voy, pido ayuda, no me la dan, pero entonces Luis ya no me ve y me dice, ¿qué te pasa? Te lo estoy resumiendo todo muy rápido y le digo, tengo a mi papá en el hospital, necesito tal cantidad de dinero, de verdad, si yo soy importante para ti, necesito que le digas a Televisa que me preste el dinero, que me apoye. Y entonces él le habla a Angélica, se llamaba su contadora, le dice, no, y le pide la chequera, me hace el cheque, wow, me lo pone enfrente y me dice, te voy a pedir dos cosas, una que me pagues y la segunda que cada vez que yo te hable, tú vas a trabajar conmigo. Cerrado. Nada más esas dos cosas. Nada más esas dos. Y se lo agradezco enormemente. Wow. Y entonces ahí yo hablo con don Ernesto y le digo que no puedo, que me voy a quedar con Luis. Y se vuelve a enojar conmigo. Hijo de su madre. Y entonces Ernesto Laguardia tiene un accidente de moto y se lastima la rodilla. Y entonces me vuelven a hablar don Ernesto y el licenciado Murguía para decirme que ya arreglaron con Luis de Llano, que voy a hacer las dos novelas al mismo tiempo, que me quedan agujetas de color de rosa y que me voy a hacer Allende. Y entonces yo me voy al Ángeles a ver a Ernesto Laguardia y le digo, pues quiero que lo sepas por mí, porque yo soy ese güey. Frontal, y entonces, sí. Y hice las cosas derecho. Y después me regañaron y me dijeron que eso no lo debí de haber hecho. Y entonces Ernesto se sale del hospital y se va al día siguiente y hace las escenas y hasta la fecha Ernesto sigue mal de la rodilla porque se fue a hacer las escenas de batalla a caballo y todo eso. Y entonces ya no hice yo Allende. Se lo quedó Ernesto Laguardia y me quedo yo haciendo los 500 capítulos sin hacer las dos novelas con Luis de Llano. Y con Luis de Llano estoy muy agradecido porque la primera operación a corazón abierto de mi papá, Luis me dio el dinero que después le pagué. La lana, se la pagaste. Oye, ahorita estás diciendo 500 capítulos. O sea, una novela, ¿cuántos capítulos tiene normalmente? Pues antes tenían 300, 200 y cacho. Grabábamos Agujetas de color de rosa, la grabamos como año y medio. Otra novela que grabé como año y medio fue Juan Querendón también. Juan Querendón. Otra novela que grabé cerca de año y medio fue Tres Mujeres, que la grabamos, la terminamos, nos fuimos como 6 meses. Yo me fui a hacer solo para mujeres y Salinas también. Nos fuimos a hacer gira por todos lados y 6 meses después, porque grabamos toda la novela y después salió al aire, nos volvieron a llamar y volvimos a grabar otros y 300 capítulos. Madres. Otra cosa así. O sea, sí. ¿Cuánto dura una novela promedio? Hoy la grabas en 4 meses. Antes la grababas en 8 o 9. Pero la duración duraba año, ¿no? Pues duraba año. Imagínate que son 20 capítulos por día por mes de 1 hora. O sea, de lunes a viernes eran 20 y de repente si la novela tenía 100 capítulos son 5 meses y si tenía 200 capítulos eran 10 meses. Y cuando van siendo más exitosas, las alargan. A veces las alargan. Pues Tres Mujeres fue tan exitosa que antes de que terminara nos trajeron otra vez para grabar y ahí Salinas se convierte en Jorge Salinas. ¿Y grande? ¿Y cuál es la novela que más ha durado en la que has participado tú? Pues yo creo que está entre Agujetas de color de rosa y Juan Querendón. Que duraron. También tengo una de las novelas que menos ha durado en la tele. Que se llamó Atrévete a olvidarme y todos nos atrevimos a olvidarla. Nos sacaron del aire a los 15 días. ¿Cómo? Sí, porque no funcionó. No jaló, no conectó. Jorge Salinas, Adriana Fonseca, Mariana Giovanni y yo éramos los 4 protagonistas. Ay, Marianita, ayer estuvo aquí conmigo. Sí, es una reina. Eso. Entonces no jaló esa. No, entonces tengo de las más largas y de la más corta. Qué bárbaro, qué bárbaro. Alexis, platícame cómo eran tus épocas de descontrol. Pues pasé muy rápido por la época de descontrol. La verdad de las cosas es que, como te digo, te desubicas del piso. Empecé a ser socio de antros y de tener negocios de noche y una serie de cosas. Y pues la noche te lleva a muchas cosas. Sí, te desmadra. Y estás joven, guapo, alto, barbado, como dicen. Con billete. Con billete. Pura estupidez, hombre. Es un chamaco pendejo que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Sí, y eres adorno en estas disque sociedades en las que estás. Pero pues te la crees, me la pasé muy bien y regreso a lo que te he dicho siempre. Como siempre he sido proveedor, pasé muy rápido por ahí. No me podía yo permitir. O sea, si estuve 5 años en los excesos es mucho y 5 años es demasiado. ¿Fueron muchos excesos, Alexis, con los que viviste?
Pues no, de alguna manera, pues sí, probé sustancias, pero no, nunca fui ni marihuanero ni nada. Sí consumía cocaína, pero también, de una manera muy estúpida. Me encanta que hoy en día la generación joven sí está haciendo a un lado, en su gran mayoría, los excesos. Sí. Y se están abocando más al ejercicio y a eso. Ejercicio. En mi época, alimentación. estar ahí era ser un chingón. Sí. Es una pendejada. Es una pendejada. Es una estupidez. Ahorita, pero bendito sea Dios, pase rápido por ahí. Pero fíjate lo que acabas de decir. Ahorita las nuevas generaciones sí están más enfocadas en estar bien del cuerpo, de la mente, buena alimentación, ejercicio, como que ya ni toman. Que me encanta la idea, bien. Pero también de repente no tienen esta cuestión de ser tan enfocados en algunas cosas. Es como, vamos aquí navegando, pero las cosas en la vida necesitan de un esfuerzo y el poder es el fruto de la constancia en todo. Exacto. Y la constancia se decide a raíz de la determinación y la determinación viene porque tomas una decisión que te debe de llevar a la constancia. Esa es la disciplina. Claro. Alexis, platícame cómo fue tu secuestro. Ese fue un secuestro express. Okay. Ese fue un secuestro express. Estaba haciendo yo la novela de Baila Conmigo y iba yo a ir a jugar póker con unos amigos, no con esta mesa, con otros amigos, con otra mesa. Y me paré en un cajero en donde está La Luna, en Tlalpan. Había una panadería que se llamaba La Luna y allá al lado había un Vancomer que tenía unas escaleras y ahí me paré en el carro con el que íbamos a una entrevista de radio de la novela, estábamos haciendo Baila Conmigo y había pues, una bolita de hombres y mujeres ahí abajo y estaban obviamente cazando, y ya, pues yo subo a sacar dinero y cuando sube un señor atrás de mí, saco yo el dinero del cajero, volteo y hace así, me saca la pistola. Ay, cabrón. Entonces alcanzo yo a salirme del cajero, bajo las escaleras, iba conmigo Mayra Rojas, que yo le estaba dando aventón a la estación de radio, donde íbamos a tener la entrevista. Ahí la iba a ir a recoger su marido después y yo de ahí me iba a ir a la jugada de póker. Como yo no llevaba dinero, me paré a sacar dinero. Y entonces cuando bajo para el carro, veo que hay alguien metido como en la ventana del carro. Dije, ya chingué, ya no me van. No, hombre, tenían a Mayra con la pistola en la boca. Entonces, cuando bajo, me ponen como una punta, un cuchillo, una navaja, no me acuerdo qué era. Algo, y me meten al carro. Entonces me ponen unas agujetas y sobre las agujetas unas vendas. Me agachan. Está una persona, otra persona. Yo estoy en medio, me agachan y a Mayra la acuestan arriba de mí y se pone una chava aquí al lado y el que va manejando. Y no fue bonito, no fue nada agradable. A los dos nos toquetearon de alguna manera, incómoda. Puta, qué horrible. Nos trajeron horas dando vueltas. En ese tiempo no había límite para sacar de los cajeros. Tú metías la tarjeta. Entonces nos estuvieron rondando. Fueron 4 o 5 horas. O sea, de las 4 de la tarde, no sé, a las 9 de la noche. Y después nos botaron arriba en Tlalpan y aventaron las llaves del carro abajo y fue nada bonito. Una época en la que el país estaba muy inseguro. Muy inseguro. Los regios teníamos miedo de venir a México. Pues ahorita las cosas no están tan sencillas otra vez. Eran las épocas del Mochorejas, ¿no? Un poquito, sí. Sí, era por ahí, porque ahorita digo... Los 90s. La serie está de moda y la empecé a ver. Una gran serie para que la vean, producida por Carlos Bardazán. Buenísima, ya me la aventé. Y yo le decía a mis papás antes de venir, le digo, me acuerdo yo cuando salía el Mochorejas, yo no quería ir a la Ciudad de México porque el vato veía ahí y ahí secuestraba y mochaba las orejas, güey. Lo mío fue secuestro express, que había mucho en ese tiempo también. ¿Llegaste a tener escoltas? Sí, después de eso. Una estupidez, porque yo no soy secuestrable, soy asaltable. Asaltable, sí. Pero pues el miedo no anda en burro. Y después de eso me robaron un carro también dándole un aventón a Karime Lozano a su casa saliendo del teatro. Llego, me estaciono y bajamos. Ella abre la puerta y la tiran al piso y a mí me meten la pistola. Y acababa yo de comprar un Trans Am, mi primer carro deportivo, que aparte ni me gusta manejar. No sé ni para qué lo compré, pero pues época mamón, pendeja. ¿Con T-tops? ¿No? El T-top. A huevo. Negro. Ay, perdón. Compré el carro, llegamos ahí, la tiran a ella, me tiran a mí y demás, y luego de ahí, se llevan el carro y entonces contraté más gente para que estuviera conmigo y fue una estupidez de tirada de dinero, pero pues se sentía bien chingón tener gente que te cuida, ¿no?
Ahí hice Un tantas chingo de lana que se te estupideces. va aparte. Güey. Mucha lana. Mucha lana. Impresionando a gente a la que, ¿para qué? Y yo también sintiéndome que ya era, y no es cierto. Te digo que lo de Karime Lozano lo cuento porque yo tenía ya la escolta. Les dije, no, váyanse, yo la llevo para ir en el carro deportivo. Y después, afuera del Teatro Jorge Negrete, yo hice una temporada de teatro que duró 7 años, que se llamó Engáñame si quieres, que fue de 1992 a 1999. En ese inter dábamos funciones de martes a domingo y se fue reduciendo el teatro hasta que terminamos de viernes a domingo, como es hoy en día. Y a teatro lleno, con escoltas, me robaron una camioneta RAM enfrente de la taquilla. Puta madre. Qué bárbaro. En fin. Por eso dices esa frase tan peculiar que se me quedó ahorita que la comentaste. La fama es cruel. La fama es muy cruel. La fama es muy cruel. La fama ama muchas cosas, pero también las desdeña. Es puro pedo la fama a veces, ¿verdad? Puro pedo. Y hoy en día peor. Hoy todo el mundo quiere ser famoso. Hoy todo el mundo es famoso. No sé si por los motivos correctos o los incorrectos, pero las redes sociales nos exponen de una manera terrible y nos tienen muy segmentados, pero también ayudan en muchas cosas porque hay muchas formas de comunicar, pero de alguna manera todos estamos navegando en un mar en el que alguien está en un transatlántico y alguien está en una donita. Claro. Entonces, aguas. Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo fue el infarto de Alexis Ayala? Terrible, pero maravilloso. Fue un regalo de vida. Es un aviso de vida lo que me pasó. Fue una campanada para decirme, órale, avíspate, despierta, vive bonito, suelta más cosas, no le des importancia a cosas que no tienen que ser. Pedí la ayuda a tiempo. Si pides la ayuda rápido, dentro de las primeras 2 horas, hay mucha probabilidad de que llegues y te atiendan y probablemente puedas estar sentado. Yo pedí la ayuda a tiempo, yo no me solté. Yo todo el tiempo estaba en mi cabeza entero, cabrón, no te caigas entero. Y tuve la buena fortuna de estar bien atendido. Me dio en Acapulco. ¿En Acapulco En Acapulco me dio. De ahí me llevaron al Princess para que llegara la ambulancia. ¿Estás en un depa? No me querían dejar entrar. Sí. Yo tengo un departamento allá que justo estamos peleando las escrituras desde hace años. Pero bueno, espero que ya las autoridades y todo arreglen para que todo camine, porque tengo todo en regla y legalidad. Pero, en fin, ahí me dio el infarto, me llevan al Princess, del Princess me llevan a una clínica en Avenida de las Naciones. En Avenida de las Naciones, el dueño de la clínica estaba cerca en un restaurante y su esposa, era como fan y entonces fue a pedirme un autógrafo, una foto, bendito sea Dios, porque si no me muero, porque los que habían visto ahí el electrocardiograma me dicen, no, está enfermo el estómago, y ya estaba amarillo, ya el pecho lo tenía sumido, el brazo me dolía. Todo se me reflejó del lado derecho, que es muy extraño. El infarto se refleja del lado izquierdo. A mí se me fue del lado derecho. Te empieza a doler aquí, ¿no? Como el hombro. Te empieza a dolerte, güey, todo. Te da mucho miedo. Sudas como si te hubieran metido una alberca. Te sueltas del estómago, vomitas. Es que a mí me dio todo. Todos los síntomas me dieron. Y sabes que te estás muriendo, lo sabes. Yo por eso pedí la ayuda súper rápido. Sí, a la mamá de mi hija le dije, me tienes que llevar a un hospital, esto estaba terrible. Y de allá de las Naciones me dieron la nitroglicerina y me dieron morfina y de ahí me viajaron en una ambulancia otra vez al Acapulco Viejo y ahí ya me estaba esperando otro médico, un cardiólogo. Ahí me tuvieron 4 días y de ahí a los 4 días me volaron en helicóptero a Los Ángeles de aquí del Pedregal y ahí ya me atendió Luis León Arrieta, que es mi médico. Y al final tuve 3 doctores maravillosos. El primero fue Alfonso H. Luz, que me encanta su apellido, Luz. Está bien bonito. Bien bonito. Te dio la luz. Me dio la luz y ese es el que me hace llegar con Norberto Matadamas y ahí lo veo como chiste porque no era Matacaballeros. Así se apellidaba. Matadamas. Cabrón, Norberto Matadamas, güey. también, que me atendió muy bien y de ahí ya me vuelan a México en que siempre lo he dicho, Angélica Rivera fue fundamental. Ella me ayudó con el helicóptero para que estuvo muy pendiente de mí. Yo la quiero y la respeto mucho. Trabajamos juntos en la novela de Huracán. Nos conocemos desde antes. Somos amigos en ese sentido. Y ya después quien me recibe en México se llama Luis León Arrieta. Yo soy Leo. Tengo tatuado todo lo de León y todo. Entonces era como un rugido de vida, ¿no? Y como me dice él, Dios no quiso que te fueras, bendito sea Dios, y yo también no me solté. Oye, Alexis, ahorita hay mucha raza de mi edad que se está infartando. Y yo siempre pregunto, ¿cuáles son los síntomas o qué es lo que te empieza a suceder en el cuerpo que debemos de prender esa alarma? Porque dices, tienes 2 horas para llegar al hospital. Que te sientas raro. A ver,
todos nos hemos soltado del estómago. Todos hemos vomitado y estar sueltos del estómago al mismo tiempo. ¿Alguna vez estás en el baño haciendo popó y estás vomitando al mismo tiempo? Nada más que hay una rareza. Es más barato irte al hospital de urgencias más cercano, así cueste 10,000 pesos la consulta o 1,000, que quedarte en tu casa y pedir un Alka-Seltzer. Por lo general, o por lo menos a mí y lo que yo he escuchado, empieza por el estómago y empiezas a sudar. Te empiezas a mojar todo y empiezas a sentir que el pecho se sume y empiezas a la mandíbula y a tener un dolor extraño y empiezas a tener ese miedo de saber, vete al hospital. Yo tardé mucho tiempo en salir a la vida. A mí me tomó 3 meses de recuperación de estar encerrado. Hoy en día hay gente que se infarta y de repente a los 15 días ya está fuera en la calle y ten cuidado y todo. Yo tengo una malformación en el corazón. Hay que irse a hacer un check-up, no de esos que están, sino de, oye, chécame el corazón, y ahí te hacen análisis de sangre, pruebas de esfuerzo, y te lo miden de otra manera, te lo van a medir de otra manera. Y no es malo hacerlo, es como tampoco es malo tener la plática incómoda de, oye, pues si me pasa algo, pues los bancos están de beneficiarios tal, tener el fideicomiso, ver qué abogados están, no nada más el testamento de repente se convierte en un problema, y de repente decimos, no quiero hablar de eso porque voy a llamar. No vas a llamar nada. No, ten preparado el camino, y si te sientes mal raro, vete a pagar al médico, vete a urgencias, no te quedes a pedir un Alka-Seltzer o un Pepto-Bismol. Realmente te sientes raro y extraño, ve. O sea, uno sabe, en el infarto sabes que te estás muriendo. Porque muchos dicen que sientes como que un elefante te está pisando el pecho. Pues es la opresión. Qué horrible. Pero lo sabes que algo, vete al hospital, pues pide la ayuda rápido. Pues ahí está, para que la raza que le empiece a doler el pecho, porque te digo, ahorita, hijo, qué bárbaro, tantos infartados que hay allá en mi rancho. Y chéquense la presión y eso, o sea, hay muchas cosas alrededor. El estrés te mata. El estrés mata. Sí. Oye, Alexis, tú siempre has sido una persona que ha estado vigente desde siempre. ¿Cómo nace la idea de crear Solo para Mujeres? De hacer un escándalo creado. De hacer un escándalo creado. Sí, o sea, yo estoy en mi casa y renté una película que se llama Full Monty y acabé de ver la película y dije, ¿y qué pasa si junto a actores y hacemos eso? Y entonces yo hago el escándalo creado. Imagínate, actores que están encuadrando, están haciendo todo. Y después me junto con Sergio Mayer y hacemos todo el concepto y el desarrollo. Si quieren saberlo, véanlo en ViX. Hay un documental, hay una docuserie de Solo para Mujeres. Sí. Una docuserie donde se habla de lo que hicimos, cómo lo hicimos y de todo lo que pasa alrededor de un Solo para Mujeres. Y tú que eres empresario y que eres todo esto, sabes lo que conlleva de repente hacer algo como Solo para Mujeres. Tú que haces festivales. Nosotros hicimos un espectáculo que le dio la vuelta al continente y la primera gira duró 3 años. Qué bárbaro. ¿Tú sabías que Solo para Mujeres iba a impactar al público así de fuerte? No. Pero sabíamos que iba a funcionar, pero vaya, yo no puedo decir sí, claro, sabía que iba a ser un éxito. Sabíamos que era algo diferente y tuvimos mucha suerte, un cambio político en el país. Sí. Entra Miguel Ángel Fox, mexicanos y mexicanas. Él empieza con el lenguaje inclusivo. Las mujeres empiezan a agarrar Solo para Mujeres como parte de un estandarte de muchos que estaban teniendo, pero no había habido abiertamente un espectáculo que fuera solo para mujeres, en el que la mujer podía ir como un hombre iba a un table, pero en un lugar, en un teatro, sí, a ver a los que veía en la tele quitándose la ropa y bailando y haciendo todo esto. Era una chingonería. Pero grande. Maravillosa. Grande. Y te sentías Dios, hacías así. Entonces ya ¿sabes? Sí. O sea, porn stars, literal, cabrón, y se quitaban así. Y venían los gritos y se paraban y te enseñaban el busto y te aventaban los calzones. Y, te enseñaban así los chichis. Y teníamos groupies que seguían al camión y que se hacían 2 o 3 plazas a lo largo de la República Mexicana. Y fue un fenómeno. ¿Cuánto duró Solo para Mujeres, Alexis? Pues lo hemos montado 5 veces. La última tuvimos el terremoto cuando estábamos en el ensayo general, que fue en el 2017. Y ya no caminó, pero ha sido una labor de 25 años y por eso hicieron un documental y ha habido muchas cosas alrededor del show. Y fue un trabajo en equipo. La idea fue mía, el concepto fue de Sergio Mayer y mío, y Sergio ha sido un gran socio y un gran creativo y
de veras una gente que lo ha trabajado muchísimo, al igual que yo, y la manera de pensar diferente de los dos y la manera de tener también en algunas cosas un mismo pensamiento hizo que se lograra y que mucha gente creyera y que después mucha gente entrara porque se convirtió en eso, en el escándalo creado. Y hoy en día Solo para Mujeres es como la casa de los famosos. Sí, señor. En 3 años solamente ha habido 45 participantes de la Casa de los Famosos. Son 15 por año. En Solo para Mujeres, no sé, hubo 50 o 70 a lo largo de 25 años. Sí, un gran y es una line-up. etiqueta que no te vas a quitar. No todo mundo ha sido, ni fue, ni será Solo para Mujeres. Y no todo mundo ha sido, ni fue, ni será la Casa de los Famosos. Exactamente. ¿Va a volver algún día Solo para Mujeres? No sabemos. El documental ahí está. Se ha convertido en un documental como de nicho, de un cierto público que de repente lo ve y de repente todos los días hay alguien, eso es en serio, que me dice, ya vi el documental, ¿no? O ya supe del documental, lo voy a ver. Entonces está muy bien. Creo que había muchas cosas que teníamos en 1999 que hoy no tenemos, que era la secrecía, que era esto de que era muy difícil poder ver. Hoy prendes TikTok y bueno, ves todo el mundo. A cualquiera bailando y cada quien va a ver y va a escuchar lo que quiera buscar, que es el algoritmo, ¿no? Entonces hay muchas maneras de tal vez hacerlo, no lo sé, no tenemos prisa, hay que dejar que todo madure. Yo creo que sería un golazo que volviera Solo para Mujeres. Y yo ya me aventé el documental y qué bárbaro, qué bárbaro. Lo único que me da mucha tristeza fue el fallecimiento de tu compañero de la motocicleta. Qué tragedia. Sí. Alexis, ¿qué pensaste cuando te ofrecieron entrar a la Casa de los Famosos? A mí me han ofrecido la Casa de los Famosos antes Big Brother desde que empezó. Ah, sí. Desde que empezó. Pedro Torres también me buscó para eso. En paz descanse. Con Pedro Torres hombre. Hice muchas cosas. Con él hice Tiempo Final y con él hice Mujeres Asesinas y con él hice Gossip Girl Acapulco y con él hice mi primer comercial también hace muchos años, alguien que fue muy importante en mi carrera. Y él insistía mucho en que yo entrara a Big Brother y le dije, es que no hay nadie para el actor. Y lo que hice fue producirle una obra de teatro a Big Brother que mandé a escribir con Rafael Mendoza, que se llamó Big Enredo, que la produje con Gerardo Quirós y que la estrené en el Teatro Metropolitan. En ese Big Brother VIP donde estaba Omar Chaparro, donde estaba Adrián Uribe, donde estaba Roberto Palazuelos, que le fue muy, muy bien a ese Big Brother VIP y a la obra no nos fue tan bien porque las 20 presentaciones que tuvimos se llenaron todas, pero todos salieron con una serie de compromisos que no permitieron que la obra continuara. Entonces, para Gerardo y para mi empresa, que era la misma Gata Revolcada con la que era la productora, pues no nos fue tan bien. Pero Televisa y Endemol ganaron mucho dinero. Y yo siempre decía que no entraría. Cuando hicieron la primera temporada donde estuvo el Team Infierno, también me buscaron y dije, de ninguna manera, eso no es para un actor. Nadie que tenga una carrera decente como actor entrará a la Casa de los Famosos. Pero pues la vida te calla la boca y de repente te va poniendo las oportunidades. Me vuelven a buscar para la segunda. Ahí empezó a haber un poquito de más negociación y yo empecé a entender que el público está segmentado y que había que renovarse o morir, que no nada más son las redes, que ahorita la novela más importante que pueda haber o que había en ese momento era La Casa de los Famosos, porque engloba un 360 brutal, claro, que son las redes sociales, que son los comentarios en los diversos podcasts, las tendencias y todo se empieza a convertir en esa sobremesa y en esa plática. Y entonces acepto para la tercera temporada entrar también con una necesidad real de apartarme del mundo, de corregir una economía y de probarme a mí mismo si todavía podía tener una vigencia y una penetración real. Y hoy... Y la tuviste cañón. Los niños de 8, 9, 10 años, Lobo Plateado, y me piden una foto. Sí, ¿cómo no? Y tengo un público y entonces hoy alguien de 30 o de 40 años me pide una foto y ya no es para su abuelita o su mamá porque me veían en las novelas. Como tú me dices, yo te veía con mi mamá y ahora es para él, es para correcto. Ella. ¿No? Y entonces, oye, Alexis, y no sé qué, el que es más adulto de repente me bromea con el Lobo Plateado, pero me llama por mi nombre. Pero el niño me dice Lobo Plateado. Alexis, Lobo Plateado. Y está increíble y digo, ok, se logró, pero no lo logré solo. Tengo un equipo que me cuidó afuera, de redes sociales, que veía el control de crisis por las cosas, porque la Casa de los Famosos
es afuera, no es, nosotros somos es afuera el pedo. Estamos viviendo ahí, afuera es el que califica. Donde nos estamos agarrando a trancazos todos con las votaciones. Y mi mujer lo vivió, Cintia, mi esposa, Cintia Aparicio, qué bárbara, qué temple, qué manera de enfrentarlo, de aguantar, claro, de soportar. Ella, cuando yo iba a entrar, me dijo, sé tú, vívela. Me dijo, por primera vez en toda tu vida no tienes que preocuparte de nadie más que de ti. Ser tú. No tienes que ver si hay para la colegiatura, si tu mamá se enfermó, si yo necesito algo. Me dijo, tú, sé tú, vívelo, vas a estar apartado de todo. Y la Casa de los Famosos yo la recomiendo enormemente. Es durísima afuera, es durísima la producción te va a manejar como a ellos les convenga, no tal vez como tú la estás viviendo, pero es un gran regalo para enfrentarte a ti mismo, para saber hasta dónde puedes llegar, qué tanto entendimiento tienes, qué tanta manera puedes soportar los embates que están ahí adentro, porque no sé si afuera se siente, pero vaya, hay cosas que son muy duras. Sí, Una sí, diferencia no. es muy importante allá adentro, así como un cariño y un afecto también es muy importante. ¿Te divertiste estando en la Casa de los Famosos, Alexis? Mucho. Demasiado, ¿verdad? Me divertí mucho. Yo nunca tomé nada personal. No dejé que se convirtiera en algo personal. Para mí era laboral y chamba, como dijiste. Chamba. Y al final no es un juego porque no haces estrategia. No hay modo de hacer la estrategia. No hay manera. Las circunstancias te van llevando. Te chingan. Y ya lo vas haciendo y de repente pues tienes que ser tú y yo era yo. Y entonces yo observaba y de repente recibía y decía, ok, ahora voy yo. ¿No? Sí, dando y dando pajarito volando, ¿verdad? Sí. Yo nunca, hice algo que no fuera con el afán de herir. Yo lo que hacía era con el afán de confrontar. ¿Ok? Ahí somos competidores. No hay género. Lo dije muchas veces en la casa. No hay género. Y eso es lo que hace que seas un buen competidor. No estamos haciendo una competencia de fuerza. No estamos midiendo fuerzas. Estamos midiendo formas de ser, carácter, fortalezas, debilidades, educación, mundo, literatura, una serie de cosas que conllevan a la persona que eres. Claro. Y esa es la persona que tienes que mostrar ahí. Y ya. Te divertiste tanto que hasta te agarraste a besos con la raza ahí adentro. Pues con los bonitos. ¿Por qué te agarraste a besos con Aarón y con el Abelito? Me agarré a besos porque ellos me echaban mucha carrilla y me encantaba, ¿no? Yo también pasé por la época de alburear todo el tiempo y de repente hace algunos años aprendí que es mejor no hacerlo. Yo lo aprendí. Pero a esa edad lo haces. Es divertido. Es una parte importante. Y entonces me fregaban mucho de que yo había dicho que Chiqui y yo nos queríamos y que, a ver, dale un beso. Y entonces voy y Chiqui también me molesta y voy y agarro a Chiqui y él pensó que le iba a dar un beso en el cachete y le doy un beso en la boca. Y entonces estos empiezan a gritar y también a mí. Y dije, pues también a ti. Y el beso sin morbo es una muestra de cariño, de afecto y de amor. Y no hay que tenerle miedo al amor. Y la gente le tiene miedo al amor. Y al amor no hay que tenerle miedo. Uno trabaja con amor, uno trabaja con cariño, uno ama a sus amigos de diferente forma, pero los amas a tu familia. Y hay a quien no amas. Entonces no hay que tenerle miedo. Obviamente ahí, en el momento que ya le doy el beso a Chiqui y estos empiezan a gritar, pues entra estoy en la tele. Esto se está viendo en todos lados. Vale, madre. Y en la naturalidad de hacerlo, pues es en la naturalidad en la que va a viajar y viajó muchísimo eso. Totalmente. Sí, fue divertido. ¿Cómo ves el Aldito de Nigris? Fíjate que tenía barba y picaba. No, yo también tenía barba. Pinche Aldito. Se va a cagar de risa con esto. ¿Y a qué huelen los pedos del Albelito? No huelen. No huelen los pedos del Abelito. Suenan mucho, pero a mí... Son escandalosos. Al que le deberías de preguntar era Aldo, porque él dormía con Abelito, Hijo ¿no? de su Dormían en la pinche misma madre, cama. cabrón. Pero fue un cuarto maravilloso. Fue un cuarto en el que de verdad nos conectamos y nos protegimos. Yo ya fuera de la casa, yo se los dije adentro, les dije, ustedes salgan y vuelen,
Ya nos estaremos viendo y estaremos hablando en su momento, porque además ellos son unos tiburones blancos en las redes sociales. Están cabrones. Y en todo. Yo soy una sardina, ¿eh? Sí, están Entonces, cabrones estos pues yo hombres. me le pego al tiburón que son ellos y que vivan, y yo se los dije, esto va a durar 3, 4, 5, 6 meses, súbanse a la ola. De repente nos saludamos y todo. Y yo estoy en mi ola. El actor salió súper bien. El actor salió a actuar. Padrísimo. El director salió a dirigir y el productor salió a producir. Y ahí estoy en donde yo soy un tiburón blanco y ellos son una sardina. Entonces nos acompañamos en eso. Se complementaron increíblemente. Increíblemente. Alexis, por último, en un México donde todo se juzga, ¿cómo se conserva la libertad personal siendo un gran actor? Híjole, qué mamón te pusiste. A ver, repíteme la pregunta. En un México donde todo se juzga, ¿cómo se conserva la libertad siendo un actor? Ok. El actor es a lo que me dedico. No es quien soy. Okay. Cuando actúo hago personajes, tengo una línea en la que le voy a poner mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi temple, mi temperamento, mi voz, mi actitud, para que ese personaje fluya. La persona, Alexis, va a vivir a través del personaje un desahogo de muchas cosas, donde a veces el personaje está llorando, pero no es el personaje, soy yo. Exacto. Donde me doy la libertad de repente tal vez gritar algo que no puedo gritar en la vida y que no puedo hacerlo porque tal vez voy a morder a quien no debo de morder. Pero mi carrera siendo una persona ordinaria, como dije hace rato, que no son frases mías, es de Brandon Peniche, me da la oportunidad en este trabajo extraordinario de que mi persona pueda desahogar muchas cosas y de que entonces yo pueda venir aquí contigo, no a darle lecciones a nadie, sino a decirte cómo pienso, cómo siento. Y nosotros aprendemos mucho de ti. Gracias. La verdad. Gracias, Melo. Muchas gracias por venir, Alexis. La verdad, qué bonita plática. Gracias, me encantó, me encantó. Bien fluida, bien constructiva. Una gran historia, grandes anécdotas, gran enseñanza de tu papá. Mucha. Increíble. Qué padre Lo que extraño. lo estuviste. Yo me puedo imaginar. Me puedo imaginar. Qué padre cómo te forjaron, cómo te enseñaron, cómo te mandó del 0 al tercer escalón, cómo tú saliste adelante con tu sudor de la frente. Y la neta, mis respetos porque, como te dije hace ratito, eres un actor, eres un artista más bien, que sigue vigente desde hace bastantes años. Y la verdad, eso es de admirarse. Y vas a hacer muchísimo más. Espero. Tengo toda el hambre de ser. Yo no pienso que he llegado a ningún lugar. Me faltan muchas historias por contar, que producir, que dirigir, personajes que actuar, cosas que hacer. Tengo todavía muchos latidos en el pecho, en el corazón. Tengo mucha voz, tengo mucho rugido por delante. Demasiado. Tienes una energía, pero perrísima. Sí, gracias, Mel. Te deseo lo mejor. En Monterrey tienes tu casa. Amén. Cuando vayas, a ver si voy con Luis Mario a verte. Ándale, vente con Luis Mario, que es muy amigo de la familia. Nos vamos a comer, te hacemos una carne asada. Qué rico. Un cabrito, un lechoncito. Te vamos al rancho allá con Mingo, a los caballos. La verdad es que te quieren y te aprecian mucho. A Mingo lo vi hace poco. También comimos aquí en un restaurante. Luis Mario, Mingo, nos vimos, que tenía mucho de no verlo. Me dio gusto verlo bien porque venía de algunas circunstancias que nos platicaron de la vista ahí. Y todo ese rollo. Y estuvo padre. Me gustan los reencuentros. Gracias por recibirme. No, gracias a ti por querer venir aquí. La verdad, cuando me lo dijo Víctor, no me la creí. Y dije, no mames, voy a tener a Alexis allá al lado mío, güey. Qué chingón. Gracias. Muchas gracias, mi querido Alexis. A ti, amigo mío. Eres un chingón, que Dios cabrón. te bendiga. Que no Muchas se te olvide, gracias. güey. Amén. Gracias. Amén.